Las mejores novelas con Estudios EDI. No olvides suscribirte. Capítulo 1179. Devolviendo el insulto multiplicado por 10.000. Casi al mismo instante, el escenario de Dios profundo se volvió mortalmente silencioso, haciendo que ese grito miserable sonara especialmente triste y agudo. Los globos oculares de toda la gente se salieron con fuerza, como si hubieran visto un fantasma o un dios, porque el que fue arrojado por la explosión era en realidad Luo Chang'an. El cuerpo de Luo Chang'an voló incontrolablemente varios kilómetros antes de aterrizar en el suelo y apenas logró estabilizarse. Por otro lado, Yun Che no solo no fue arrojado, sino que no se movió en absoluto. En el instante en que Luo Chang'an aterrizó en el suelo, se arrodilló de inmediato en el lugar, con su mano izquierda agarrando su brazo derecho. Su rostro estaba retorcido por el shock y el dolor, y todo su brazo derecho colgaba flojo. Unas gotas de sangre se filtraron entre sus dedos, fluyendo en un hilo. Teñían todo su brazo derecho de escarlata. La niebla de sangre en el aire se había formado debido a la explosión de su brazo. La ropa en su brazo derecho había sido destruida y dispersada, y su piel y carne estaban expuestas al aire. El 30% de los huesos de su brazo derecho estaban rotos también. La mayoría de la gente del reino Ebe Santo se levantó lentamente, mirando atónitos e incrédulos lo que acababa de ocurrir. La escena que vieron era como presenciar a una hormiga lanzando a un elefante enorme. Toda la gente en el área de asientos del escenario de Dios Confer estaba aturdida. No se atrevían a creer a sus ojos. ¿Qué fue eso justo ahora? Todos los emperadores dioses también revelaron sorpresa en sus rostros. Incluso Kan Shitian, que había estado recostado en su asiento todo este tiempo como si estuviera dormido, se enderezó de inmediato y miró fijamente a Yun Che con ojos brillantes. Los emperadores dioses habían sentido con extrema claridad que, cuando el ataque de Luo Chang'an estaba a punto de golpear a Yun Che, la fuerza profunda de este último aumentó drásticamente de repente, hasta el punto de superar con creces la energía contenida en el ataque de Luo Chang'an. Una vez que lo arrojó, la energía amplificada desapareció de pronto y la fuerza profunda de Yun Che regresó a su nivel normal. Hizo que los emperadores dioses dudaran de si su sentido espiritual había evaluado incorrectamente su fuerza profunda en ese momento. ¿Eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué exactamente está ocurriendo aquí? ¿Luo Chang'an fue arrojado e incluso resultó herido? Su condición es mucho peor que herida. Está claro que su brazo derecho está roto. Yun Che no se movió de su lugar, y Luo Chang'an terminó en ese estado solo por la fuerza de retroceso de su propia energía. ¿Eso? ¿Qué exactamente es? Aquello que podían sentarse en los asientos de la audiencia eran individuos con una gran identidad y experiencia. Pero no importaba qué, no se atrevían a creer a sus ojos ante la escena que acababa de desarrollarse ante ellos. Luo Chang'an estaba aún más incrédulo. Sus ojos estaban muy abiertos, y le tomó tanto como 5 o 6 respiraciones para volver en sí. De repente, dijo con una voz ronca: Él se le hizo trampa. Usó algún tipo de artefacto de protección corporal profunda. Hizo trampa. Era la única posibilidad en la que podía pensar, la única razón detrás de que sufriera tal revés. Yun Che ya había hecho trampa una y otra vez, después de todo, pero el honorable Ko Hui solo le lanzó a Yun Che una mirada profunda al oír ese rugido y no le dijo nada. ¿Cómo era posible que Yun Che usara algún tipo de artefacto de protección corporal profunda sin que la gente de su nivel se diera cuenta? Luo Chang'an estaba indescriptiblemente conmocionado, mientras que en el rostro de Yun Che apareció una leve sonrisa. Habiendo confirmado que Luo Chang'an no representaba ninguna amenaza para él, decidió usar a Luo Chang'an para probar la fuerza de su estado más poderoso. Por lo tanto, cuando Luo Chang'an se abalanzó para atacarlo, abrió de inmediato la puerta del cielo retumbante. Sin embargo, él mismo se sorprendió al descubrir que su energía en ese estado más poderoso no solo lo arrojaba directamente, mientras le causaba un daño significativo, sino que tampoco tuvo que retroceder ni un paso para contrarrestar la fuerza del ataque. Un ataque de ese nivel no le causaba ningún dolor.
Aunque la fuerza profunda de Yun-Che había aumentado mucho, aún no era posible mantener el estado de puerta del cielo retumbante por mucho tiempo. Por eso, cerró la puerta inmediatamente después de arrojar a Luo Chang'an y regresó a su estado normal. Pero no había duda de que podía mantener el estado de puerta del cielo retumbante durante varias veces más que el día anterior. Quizás, ahora podía mantenerlo por más de 100 respiraciones. No tenía idea de cuándo sería capaz de mantenerlo activado todo el tiempo, como con alma malvada, corazón ardiente y purgatorio. Extendió la mano y se dio un golpecito en el pecho que acababa de ser golpeado por Luo Chang'an. Con una actitud muy despectiva. Luego, caminó hacia Luo Chang'an a un paso tranquilo, con una expresión burlona en todo su rostro. Hablas tan a lo grande, como si fueras superior a los cielos, así que pensé que serías bastante capaz. Pero al final, esto es todo lo que vales. Yun-Che siempre respetaba a sus oponentes, siempre y cuando el otro lado lo respetara a él. En el caso de un oponente como Luo Chang'an, no le importaba darle una buena paliza y dejarlo tan patético como un perro que casi se ahoga en un río. ¿Tú? Mientras los huesos de su brazo derecho se rompían en pedazos, la sensación de dolor se extendió por todo su cuerpo. Aún no podía creer lo que le había sucedido. Aún no había terminado de hablar cuando la figura de Yun-Che brilló y se acercó a él de repente. Las pupilas de Luo Chang'an se contrajeron ante esto. Reaccionó al instante y se retiró varios cientos de metros hacia atrás con la velocidad del rayo. Sin embargo, Yun-Che lo siguió sin piedad y se acercó de nuevo a una velocidad tan rápida que no le dio tiempo a reaccionar. La palma de Yun-Che agarró el brazo roto de Luo Chang'an y una enorme fuerza surgió de ella, desintegrando al instante la energía que Luo Chang'an había liberado apresuradamente en resistencia. Agarrando su brazo lisiado, Yun-Che levantó a Luo Chang'an en el aire y lo estrelló firmemente contra el suelo. Cada piedra de jade del escenario de Dios conferido estaba protegida por una energía poderosa. Y era absolutamente imposible que las personas del nivel de candidatos a Dios conferido las dañaran con su energía. Pero un sonido ensordecedor resonó por todo el lugar. Luo Chang'an dejó escapar un chillido varias veces más miserable que antes, mientras su cuerpo lanzado rebotaba unos pocos kilómetros y rociaba sangre por todas partes en el aire, como una bolsa de sangre rota. Joven maestro. Chang'an. Toda la gente del reino de las Sebes santas palideció de shock. El rey del reino de las Sebes santas se puso de pie de repente, mientras su rostro se ensombrecía en ese momento. Todo lo que acababa de ocurrir, el enorme sonido como si hubiera sido golpeado por un rayo, el rebote de unos pocos kilómetros en el aire y la sangre rociada por todas partes, parecía tan brutal que hizo que los corazones de todos los presentes se contrajeran violentamente. No se atrevían a creer que Luo Chang'an había atacado a Yun-Che, pero terminó siendo contrarrestado e herido. Sin embargo, claramente percibieron la erupción de la energía de Yun-Che cuando lanzó a Luo Chang'an. Según su evaluación de su nivel, era ciertamente fuerza profunda en el octavo nivel del reino de la tribulación divina, pero la naturaleza tiránica de ésta había suprimido a Luo Chang'an y completamente superado el límite del reino de la tribulación divina que conocían hasta ese momento. Yun-Che siempre era alguien que buscaba venganza por la más mínima ofensa, y para entonces, ya había acumulado bastante rencor hacia Luo Chang'an. Herirlo en un contraataque era solo su forma de probar su propia fuerza. Solo después del ataque anterior había comenzado realmente a vengarse, y no mostró ninguna misericordia en sus ataques. Luo Chang'an era, después de todo, un experto en el pico de la etapa media del reino del espíritu divino. Incluso si el ataque de Yun-Che le había roto un número desconocido de huesos, aún logró ponerse de pie lentamente. Sin embargo, su energía profunda se había debilitado al menos en un 30% y estaba en un estado completamente caótico. Su cabello era un desastre, su rostro estaba contorsionado en una expresión horrible y sus pupilas estaban dilatadas al máximo. ¿Tú? Imposible.
Si fuera derrotado por otros candidatos a Dios conferido, no importara cuán miserablemente perdiera, podría aceptarlo con calma. Pero su oponente era Yun-che, la misma persona que, a sus ojos, era claramente un inútil, basura. Era un hecho que no se había atrevido a subir al escenario de Dios conferido para luchar con él en su primera batalla y había concedido directamente. Había pensado que podría pisotear al otro a su antojo, pero no solo su ataque no lo lastimó, sino que él mismo resultó herido por el rebote. Por otro lado, Yun-che solo lo había atacado una vez y ya estaba en un estado tan lamentable. Al ver al basura que había moquingado y humillado sin control, hacía apenas 10 respiraciones, acercándose poco a poco, sintió un miedo sin precedentes en su corazón. Su mente estaba en completo desorden, mientras dejaba escapar un grito extraño, y un destello cian aparecía en su mano. Un dagger extraño con un pomo ancho apareció en su mano y luego se abalanzó hacia Yun-che, pero acababa de mover su cuerpo cuando su mirada se volvió siniestra de repente y su brazo izquierdo se lanzó hacia adelante. Como una estrella fugaz, el dagger de forma extraña se disparó directamente hacia la garganta de Yun-che. Yun-che se detuvo en seco, extendió su palma derecha y, al instante, generó un remolino de energía fría frente a él. Cuando el puñal estaba a punto de acercarse a él, se congeló en varias capas de hielo y su velocidad disminuyó abruptamente. Después se detuvo por completo, justo frente a Yun-che, y luego fue atrapado por él, con total despreocupación. Luo Chang'an se quedó rígidamente en su lugar, mirando aterrorizado y completamente desconcertado. Así que esto es todo lo que tienes, ¿eh? Yun-che esbozó una sonrisa burlona mientras giraba la muñeca. Permíteme devolvértelo. Un sonido extremadamente agudo despacio, desgarrándose resonó. Era tan penetrante como el sonido de una roca partiéndose en dos. El puñal de Luo Chang'an regresó con una velocidad varias veces mayor que cuando había apuntado a Yun-che. Luo Chang'an solo pudo contraer las pupilas en reacción, mientras el puñal perforaba completamente su hombro izquierdo, dejando un agujero de 15 centímetros de ancho que permitía ver a través de él. Fue en ese momento que la figura de Yun-che apareció ante él en un destello. Su velocidad era incluso un poco mayor que la del puñal volador. Al mismo tiempo que el puñal perforaba el hombro de Luo Chang'an, el codo de Yun-che impactó brutalmente en su abdomen inferior. Como si una montaña altísima hubiera estallado dentro de su cuerpo, el cuerpo entero de Luo Chang'an se congeló en el lugar y su rostro se volvió instantáneamente pálido y demacrado. Poco después, varios chorros de sangre salieron disparados de su boca, nariz y el agujero en su hombro. El escenario del dios conferido cayó en un silencio mortal, mientras todos los presentes miraban hacia adelante con los ojos muy abiertos. Estaban presenciando algo que podría llamarse la escena más inconcebible que habían visto en sus vidas. Yun-che se enderezó con calma, levantó el brazo en diagonal y sopló en su codo, como si estuviera quitando el polvo de él. A solo un paso de distancia, Luo Chang'an no se movía ni un centímetro, mientras la sangre fresca brotaba de todo su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos al máximo, y se veían innumerables venas rojas en ellos. Cayó de rodillas pesadamente frente a Yun-che cuando sus rodillas cedieron. Ja, pensé que un perro que ladra con tanta furia tendría algo de mordida para respaldarlo. No esperaba que se derrumbara al primer golpe. Yun-che frunció el ceño mientras hablaba en un tono bajo que solo Luo Chang'an podía oír. Pero inmediatamente después, su voz se volvió más alta. Luo Chang'an, ¿es esto todo lo que tienes? En ese caso, mejor ríndete pronto. Oh, no, no. Yun-che cambió de tono de repente, mientras sus ojos se entrecerraban de manera amenazante. Casi lo olvido. Luo Chang'an acababa de decir que un hombre verdadero solo tiene la opción de luchar hasta la muerte y no rendirse bajo ninguna circunstancia. Solo el tipo más bajo de basura suplicaría rendirse como un perro. TSK, ¿no sería darle la oportunidad de rendirse lo mismo que abofetearte la cara? Realmente no debería hacer algo así. Tan pronto como terminó sus palabras, Yun-che lanzó su brazo de repente. El dorso de su mano golpeó firmemente la mejilla derecha de Luo Chang'an, que estaba mortalmente pálida en ese momento. Aunque fue solo una bofetada, había un peso increíble detrás de ella, y por lo tanto,
el pómulo derecho de Luo Chang'an se rompió por completo. Su cuerpo entero voló sin control mientras giraba como una peonza. Rodando por el escenario del dios conferido durante mucho tiempo antes de detenerse finalmente. Su rostro, que originalmente era apuesto, ahora estaba completamente destrozado. Y el lado derecho de su cara se había hundido, con la barbilla completamente torcida hacia la izquierda. Tendido en el suelo, tosió continuamente, y cada tos venía acompañada de un gran chorro de sangre y varios dientes triturados. Muchas personas jadearon asustadas. Había un dicho que decía que uno podía golpear a otra persona, pero no su rostro. Sin embargo, Jun Chen no solo había golpeado el rostro de su oponente, sino que lo había destruido hasta el punto de que parecía un payaso. Además, había golpeado y destruido el rostro del mismísimo hijo del rey del reino santo de las Eabes. Era un rostro que representaba al rey del reino santo de las Eabes, así como a todo el reino santo de las Eabes. Chang'an. El reino santo de las Eabes tenía una identidad y un estatus excepcionalmente grandes. En la vasta región divina oriental, su reino santo de las Eabes era reconocido públicamente como el más fuerte por debajo de los reinos rey. Nunca habían experimentado una vergüenza tan gallarda y una humillación tan profunda. Incluso si la capacidad del rey del reino santo de las Eabes para controlarse fuera 10 veces mayor, aún así estallaría en ira después de lo sucedido. Dejó escapar un rugido fuerte, mientras se lanzaba directamente hacia el escenario del dios conferido. Niño insolente Yunche, estás buscando la muerte. Pero antes de que pudiera acercarse al cielo sobre el escenario del dios conferido, una figura bloqueó su camino mientras emitía una ráfaga tiránica de auro. El honorable Ko Hui dijo con una mirada indiferente: Rey del reino santo de las Ibs, regrese inmediatamente al área de espectadores. Nadie puede interferir en la batalla del dios conferido, y creo que ya conoce esta regla. Honorable Kui. El rey del reino santo de las Eabes reprimió su ira con fuerza. Este chico, claramente está yendo demasiado lejos por su malicia. Es evidente que está humillando a mi reino santo de las Ibs. HMPH, la batalla del dios conferido solo tiene la regla de no matar al oponente por malicia, no que no puedas ir demasiado lejos por malicia. Si Luo Chang'an lo encuentra insoportable, es libre de gritar que se rinde. En ese caso, Yunche no podría atacarlo más. Pero como aún no se ha rendido, significa que quiere continuar luchando. Nadie puede interferir. Al oír la reprimenda del honorable Ko Hui, el rey del reino santo de las Eabes se calmó un poco. Asintió con la cabeza. De acuerdo, entonces admitimos la derrota en esta batalla. Este rey admite la derrota en nombre de Chang'an. Solo él mismo puede admitir la derrota. Nadie más tiene el derecho de conceder en su lugar. La mirada en los ojos del honorable Ko Hui se volvió un poco fría de nuevo. Levantó lentamente la cabeza mientras señalaba al área de asientos para el público. Rey del reino Holy Ibs, te advierto por última vez. Retírate inmediatamente del escenario Kenfer God. De lo contrario, tendremos que expulsarte del reino eternal Eaben, sin importar quién seas. La comisura de la boca del rey del reino Holy Ibs se contrajo, pero no pudo decir nada más. El rey del reino Oli. Ibs inhaló profundamente, mientras se daba la vuelta con ira. Estaba a punto de regresar al área de asientos para el público cuando, de repente, un grito miserable provino del escenario Comfort God. ¡Buah! El rey del reino Oli Ibs se giró al instante y vio una escena que lo enfureció tanto que sus ojos parecían a punto de estallar. Una espina de hielo surgió del suelo, atravesó el agujero sangrante en el hombro izquierdo de Luo Chang'an y lo elevó al cielo con él empalado. Más de 30 pies. Más de 300 pies. Más de 3000 pies. En un abrir y cerrar de ojos, Luo Chang'an fue brutalmente empalado por la espina de hielo a más de 3000 pies de altura en el cielo. Como si fuera un criminal imperdonable, que había cometido todos los crímenes atroces imaginables y sería condenado por sus pecados a través de los siglos, el distinguido hijo del rey del reino Holy Ibs estaba empalado en una espina de hielo muy alta para que cada persona, cada ser vivo en la región divina oriental, pudiera verlo con claridad. Luo Chang'an,
Te concedo 5 respiraciones de tiempo. Muéstrame si eres realmente la persona que dices ser, o un perro que ruega rendirse. En el área de asientos para el público, el rey del reino Holy Ives estaba inmensamente furioso en ese momento. En el cielo arriba, Luo Chang'an gritaba miserablemente en desesperación. Al pie de la espina de hielo, Yun Che aún tenía esa sonrisa indiferente, serena como el agua, en su rostro, como si no sintiera nada en absoluto, ni siquiera había mirado en dirección al rey del reino Holy Ives. En ese momento, todos sintieron un escalofrío indescriptible en sus corazones. Yun Che, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo durante su estancia en el reino de los dioses, haciendo todo con la mayor precaución posible, y con el único objetivo de encontrar a Yasmín, ahora se había convertido repentinamente en una persona completamente diferente. No. La forma correcta de decirlo es que había deshecho de repente todas las cadenas que lo habían mantenido atado hasta ahora. En el escenario Comfort God, en este reino Eternal Heaven, estaba declarando a toda la región divina oriental el tipo de final que espera a aquellos que lo enfurecen, tal como hizo en el continente Profound Sky. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 1180. El verdadero comienzo. Empalado en la espina de hielo alta en el cielo, Luo Chang'an gemía en voz alta, con una voz ronca. Era simplemente imposible que cualquier energía de escarcha se comparara con lo que se cultivaba a través del canon de investidura del dios Fénix de hielo. Sentía como si 10 millones de espinas perforadoras del alma hubieran atravesado todo su cuerpo, causándole un dolor indecible. Pero incluso si el dolor en su cuerpo se multiplicara por 10, no sería tan insoportable como el sentimiento de humillación en su corazón. No solo su cuerpo estaba firmemente clavado en el cielo, sino que toda la gloria y la dignidad que había poseído en su vida habían corrido la misma suerte. Esta escena en la que todos lo veían en tal estado nunca había aparecido, ni en sus peores pesadillas. Ciertamente se convertiría en una vergüenza para él que nunca podría eliminar. Bajo el efecto del poder absolutamente aterrador del Fénix de hielo, le resultaba imposible mover siquiera un dedo. Incluso si quisiera, no podía canalizar su fuerza profunda y obligarse a desmayarse. Gradualmente, ya no podía sentir la existencia de su cuerpo y solo sentía un dolor y una humillación interminables. Yun Che. El rey del reino Holy Ives parecía un volcán a punto de erupcionar en su pecho. Luo Chang'an podría ser bastante inútil, pero aún era su hijo, el hijo del rey del reino Holy Ives. ¿Cómo podía permitir sufrir tal humillación? ¿Cómo podía permitir que el reino Holy Ives sufriera tal humillación? Ni siquiera uno de los 4 hijos de Dios de la región oriental se atrevería a tratar a Luo Chang'an de esa manera, y mucho menos Yun Che, que provenía de un reino estelar medio. Todos los del reino Holy Ives también se habían puesto de pie, con expresiones oscuras en sus rostros. Si este lugar no fuera el escenario Comfort God, sino otro lugar en la región divina oriental, sin duda ya habrían actuado enojados. En el área de asientos del este, cada emperador dios también fruncía el ceño profundamente. Aunque Luo Chang'an tenía una naturaleza arrogante y dominante, y había humillado abiertamente a Yun Che varias veces frente a todos antes, tampoco esperaban que no solo Yun Che obtuviera una victoria completa sobre Luo Chang'an, sino que incluso le devolviera la ofensa multiplicada, mientras todos en la región divina oriental observaban su batalla. Yun Che. Yo te mataré. Luo Chang'an gritaba con todas sus fuerzas, pero cada palabra que gritaba sonaba más dolorosa que la anterior. Las últimas de sus palabras casi transmitían un sentido de desesperación. Los pulmones del rey del reino Holy Ives estaban a punto de estallar de ira, pero como había recibido una advertencia del honorable Ko Hui, no podía permitirse perder el control. Inhaló con fuerza antes de decir en voz alta: Chang'an, un hombre de verdad debe saber cuándo someterse o mantenerse firme, y la victoria y la derrota son cosas comunes. Aunque eso signifique que perderás la batalla, calma tu mente y admite la derrota. No hay necesidad de forzarte a continuar luchando. No. El rey del reino Holy Ives está muy equivocado. En cuanto el rey del reino Holy Ives terminó de hablar,
Yunche se giró de repente y dijo en voz clara y alta, sin darle a Luo Chang'an la oportunidad de responder. En los ojos de la gente común, la victoria y la derrota son cosas comunes. Si no eres rival para tu oponente, es aceptable admitir la derrota en ese caso también. Pero estamos hablando del gran joven maestro Luo Chang'an. En sus ojos, admitir la derrota o rendirse es algo propio de basura insignificante, y tal acción es como un perro que ruega rendirse. Un hombre de verdad absolutamente no puede hacer eso. Si realmente admitiera la derrota y se rindiera, ¿no significaría eso que se reconoce a sí mismo como basura insignificante y un perro que ruega rendirse? Eso no solo lo humillaría a él, sino también a todo el reino Holy e Aves. Como hijo del rey del reino Holy e Aves, ¿cómo podría Luo Chang'an hacer tal cosa? Tú. Ah, cierto. Completamente ignorando la gran ira en el rostro del rey del reino Holy Eves, Yunche continuó. No es que esté obligando a Luo Chang'an a hacerlo, ya que fue él quien dijo esas palabras antes. Todos los que están aquí sentados, y toda la gente en la región divina oriental que está viendo la batalla, deben haber escuchado con claridad lo que dijo. No estoy exagerando nada aquí. Además, cuando Luo Chang'an estaba dando ese discurso tan elocuente, el rey del reino Holy e Aves no dijo ni una palabra de reproche para detenerlo, lo que claramente muestra que aprobaba sus palabras. Es probable que sea un principio del camino profundo que su reino Holy e Aves ha seguido todo este tiempo, ¿verdad? Me hace sentir admiración desde lo más profundo de mi corazón. No solo humilló a Luo Chang'an en tal grado, sino que incluso lo acorraló con sus palabras. Además, logró ridiculizar al reino Holy Eves de paso. El rey del reino Holy Eves miró fijamente a Yunche mientras decía en voz baja, Niño. Tienes mucho valor. jajajaja. El momento en que el rey del reino Holy Eves terminó esas palabras, fue interrumpido por una risa salvaje. En el área de asientos del este, Kan Shitian estaba aplaudiendo mientras reía, sin mostrar el menor porte de un emperador dios. Un hombre de verdad es quien se venga a cualquier costo. Chico Yun, lo hiciste bien. ¡Qué placer! No había duda de que la risa desenfrenada y salvaje del emperador dios Kan Shitian era una bofetada en la cara del rey del reino Holy Eves. Su mirada se volvió sombría una vez más, pero no se atrevió a mirar directamente hacia la ubicación del emperador dios Kan Shitian, ni tampoco regresó a su asiento. Dijo en una voz extremadamente baja, Honorado Kui, mi hijo Chang'an ya ha sufrido la derrota. Este malvado Yunche obviamente lo está humillando a propósito. Tal cosa no solo es un insulto a mi reino Holy Eves, sino también a la batalla de dioses con Ferredida. HMPH. Luo Chang'an fue quien humilló al otro primero. Solo puede culparse a sí mismo por sufrir una venganza de esta manera. el honorado Ke Hui resopló, mostrando completa indiferencia. En cambio, se volvió y dijo en una voz grave, Luo Chang'an, la fuerza profunda de tu cuerpo ha sido sellada completamente, y ya no posees el poder para luchar más. Este honorado desea declarar esto como tu derrota. ¿Tienes alguna objeción? El rey del reino Holy Eves levantó repentinamente la cabeza y dijo con voz urgente, Chang'an. Luo Chang'an estaba en extremo dolor mientras permanecía clavado en el cielo. Sin embargo, había sido forzado a no rendirse debido a lo que Yunche había dicho. Estaba en una miseria absoluta, sin saber qué hacer en esa situación. Cuando de repente oyó las palabras del honorado Ke Hui, le sonaron como si vinieran de un ser celestial. Y reunió todas sus fuerzas para rugir. El Junior no tiene objeción. HMPH. El honorado Ke Hui agitó su brazo. Un sonido ligero resonó mientras la espina de hielo que mantenía a Luo Chang'an clavado en el cielo se disipaba en un instante. Inmediatamente, Luo Chang'an cayó directamente al suelo y se quedó tendido como un perro ahogado, con las extremidades rotas, mientras su cuerpo se convulsionaba una y otra vez. Entendía muy bien que su deplorable actuación en ese día le había hecho perder la dignidad y el prestigio ante los ojos de innumerables practicantes profundos de la región divina oriental. Dado que tenía las prominentes identidades de hijo del rey del reino Holy Eves y de un candidato a Dios conferedido, las noticias sobre su patética actuación
ciertamente se extenderían como una plaga. Se convertiría en el hazmerreír por un largo período de tiempo. La primera batalla de la segunda ronda del grupo de perdedores. Yunche ha ganado y avanzará a la tercera ronda del grupo de perdedores mañana. Luo Chang'an ha perdido y deberá abandonar la batalla de dioses con Ferreira. Mientras el honorado Ke Hui anunciaba el resultado, Luo Chang'an giró la cabeza con dificultad. Quería mirar en la dirección de Yunche, pero apenas había girado la cabeza a la mitad, cuando se desmayó directamente, debido a las graves heridas y el estrés psicológico por la vergüenza y la ira. Yunche miró fríamente a Luo Chang'an, y no dijo nada. El reino Oli Ibs era, después de todo, uno de los más prestigiosos y fuertes entre los reinos estelares superiores. No era posible que el reino Eternal Heaven permaneciera completamente indiferente después de que las cosas hubiesen llegado tan lejos. No le sorprendió en lo más mínimo que el honorada Kanji interviniera a la fuerza en la batalla. El rey del reino Oli Ibs extendió su mano, y una fuerza de succión desde su palma trajo el cuerpo de Luo Chang'an hacia él. Después, voló rápidamente con él, sin siquiera echarle otra mirada a Yunche. Sin embargo, Yunche sintió claramente un hilo de luz fría barrer sobre su cuerpo. Esta fue la primera batalla real de Yunche en el escenario de la batalla de dioses con Ferreira. E incluso en la convención de dioses profundos hasta ahora, hace 3 días, definitivamente habría sido imposible que fuera el oponente de Luo Chang'an. Pero ese día había obtenido una victoria completa en la batalla. Había derrotado por completo a un practicante profundo en el 6º nivel del reino espíritu divino, con una fuerza profunda en el 8º nivel del reino tribulación divina, por lo que era fácil imaginar el shock que causó a la gente que observaba la batalla. Mientras dejaba el escenario de dioses conferedidos y regresaba al área de asientos del público, casi todas las miradas seguían fijas en él. El público tardaba en sacudirse la sensación de shock por un buen rato. Incluso las personas del reino Snow Song miraban fijamente a Yunche. Era evidente que ellos tampoco habían vuelto en sí. ¿Eres, realmente, Yunche? El gran anciano de la secta Divine Ice Phoenix, Mu Huanji, miró directamente a Yunche. ¿Cómo lo hiciste? Gran anciano, se debe a un método secreto que la secta preparó para Yunche hace mucho tiempo. Al parecer, fue muy efectivo. Mu Bingyun dijo en un tono ligero. Así que, es el caso. Mu Huanji y los demás asintieron lentamente con la cabeza, pero también se sentían bastante sorprendidos en sus corazones. En aquel entonces, Yunche había derrotado continuamente a discípulos de Freezing Snow Hall en el reino origen divino, con una fuerza profunda en el reino profundo soberano, y eso había sorprendido profundamente a los ancianos de la secta al enterarse. Pero nunca habían oído hablar de alguien que ganara contra un oponente en las etapas medias del reino espíritu divino mientras estaba en las etapas tardías del reino tribulación divina. Era absolutamente algo que ningún método secreto podía lograr. Hermano Yun, eso fue increíble. Huo Poyun dijo con excitación. Como alguien cuya fuerza profunda también había aumentado dramáticamente debido a la ejecución de un método secreto. Naturalmente, no haría algo como preguntar curiosamente a Yunche sobre la razón del gran aumento en su fuerza. A su lado, tanto Huo Rulie como Yang Huehai tenían los ojos muy abiertos. Lo miraban a Yunche como si vieran a un monstruo absurdo. En un lugar muy lejano, un par de ojos brillantes como estrellas observaba el escenario del dios conferido desde lo alto de las nubes. Su mirada había seguido a una persona todo el tiempo, desde el instante en que hizo que Luo Chang'an se arrodillara hasta que se marchó despreocupadamente del escenario del dios conferido. El día anterior, ella había visto personalmente a Yunche partir del reino eterno celestial por su cuenta y entrar en la formación profunda para regresar al reino Canción de Nieve. En el momento en que su figura desapareció, ella sintió una enorme sensación de pérdida. Como si la mayor parte de su corazón y alma hubiera sido vaciada. Pero al mismo tiempo, su corazón finalmente se calmó. Se fue. Por fin se fue. Te pido que nunca regreses. Sin embargo, él había regresado después de solo un día. Tenía una energía renovada, como si hubiera renacido, e incluso la expresión en sus ojos había cambiado por completo. Su corazón se volvió completamente caótico, y ella misma
no podía describir sus sentimientos en ese momento. Yun-che. ¿Por qué has regresado? Ella murmuró acentemente en voz baja. ¿Por qué no haces lo que te pido esta vez? Fue en ese momento que su mirada se dirigió de repente hacia un lado. La mirada vacía y confusa en sus ojos se volvió instantáneamente fría y penetrante hasta los huesos. Era porque había detectado un aura extremadamente odiosa que no dejaría de odiar ni siquiera al morir. Qian, Ye. Jin-er. Un impulso asesino surgió locamente desde lo más profundo de su mente y ojos. Pero fue suprimido firmemente de inmediato. Se dio la vuelta y se movió en silencio hacia la dirección opuesta, desapareciendo rápidamente en el horizonte. En otra dirección, Qian Jinger apartó lentamente los ojos de Yasmín. A su lado había un anciano seco, vestido con ropas grises. Señorita, la estrella matadora celestial la descubrió hace un momento. Dijo el anciano seco en voz baja. Pero no solo no atacó a la señorita, sino que incluso se alejó por iniciativa propia a un lugar distante. Teniendo en cuenta la naturaleza de la estrella matadora celestial, es realmente extraño que haga algo así. Sin embargo, parece que la señorita tiene un plan bien pensado. Si no fuera por esa persona, definitivamente me habría atacado. Pero... Los labios de Qian Jinger se curvaron en una sonrisa absolutamente hermosa que haría que cualquier hombre del reino divino oriental se perdiera al verla. Oh. Tío Gu, vigila a esa persona llamada Yun-che a partir de ahora. Además de él, no necesitas preocuparte por nadie ni nada. Dijo Qian Jinger. Quiero descubrir todos sus secretos. Lo que posee podría resultar incluso más interesante que el manual del cielo desafiante. La batalla del dios conferido del segundo round del grupo de perdedores continuó. En la segunda batalla, de un lado estaba un conocido de Yun-che, Wu Wei-ke. Y del otro, estaba Li Jianmin, quien había perecido junto con Wei Hen. Aunque Li Jianmin había muerto, su nombre aún permanecía en la lista de participantes de la batalla del dios conferido. Por lo tanto, técnicamente hablando, Wu Wei-ke no obtuvo una victoria fácil como Yun-che el día anterior, pero el resultado fue exactamente el mismo. Wu Wei-ke obtuvo directamente la victoria y avanzó al tercer round del grupo de perdedores, que se llevaría a cabo al día siguiente. Después de las batallas sucesivas poco emocionantes, con Yun-che aplastando y atormentando a su oponente de manera unilateral en la primera batalla, y luego Wu Wei-ke ganando sin pelear, las peleas a partir de la tercera batalla se volvieron incomparablemente intensas. Dado que no había una diferencia visible en la fuerza profunda de los oponentes, la calidad y el dominio de su energía profunda, así como la ejecución de sus artes profundas, se convirtieron en los factores clave para la victoria. La batalla más larga duró más de 2 horas antes de poder determinar al ganador y al perdedor. Ya estaba cerca del anochecer, cuando el segundo round del grupo de perdedores llegó a su fin. En las batallas de ese día, un total de 8 candidatos al dios conferido fueron eliminados. Y los 8 ganadores restantes avanzaron a la batalla del día siguiente. De los 32 candidatos al dios conferido, 16 personas habían sido eliminados hasta ese momento. La lista de enfrentamientos para las batallas del día siguiente también se mostró en la pantalla de luz en ese momento. Batallas del segundo round, del grupo de dioses conferidos. Batalla 1. Reino Dios de la Llama, Wo Po-yun, séptimo nivel del Reino Espíritu Divino, versus y medios. Pabellón Espada del Corazón de Jaspe Hyun Shilei, décimo nivel del Reino Espíritu Divino. Batalla 2. Reino Holy Ibs Luo Chanshen, décimo nivel del Reino Espíritu Divino, versus Reino Shrouding Sky. Lu Leng Chuan, décimo nivel del Reino Espíritu Divino. Batalla 3. Reino Glazed Light Shui Meijin, primer nivel del Reino Espíritu Divino, versus Reino Flying Star, Meng Duanxi, noveno nivel del Reino Espíritu Divino. Batalla 4. Reino Glazed Light Shui Yin Yue, décimo nivel del Reino Espíritu Divino, versus Reino Rising Sun. Sacred Chao Feng, noveno nivel del Reino Espíritu Divino. Capítulo 1181. Como si despertara de un sueño alarmante.
Un total de 8 batallas se llevarían a cabo al día siguiente. 4 batallas del segundo round del grupo de dioses conferidos y 4 batallas del tercer round del grupo de perdedores. Aunque ya estaban mentalmente preparados, todos del reino dios de la llama sintieron que sus corazones se hundían al ver el nombre del oponente de Guopo-Yun en la lista de enfrentamientos. La sucesora del soberano de la espada, uno de los 4 hijos divinos de la región oriental, Yun Shilei. Guopo-Yun no cambió la expresión en su rostro, pero sus manos se cerraron lentamente en puños. Yang Huehai y Huo Rulie se miraron el uno al otro. Estaban muy conscientes de la fuerza de la sucesora del soberano de la espada, quien también era uno de los 4 hijos divinos de la región oriental. Habían tenido un contacto cercano con la pareja maestro-discípulo en el reino Canción de Nieve antes de llegar al reino eterno celestial. Yun Shilei era aún joven, pero el aura del camino de la espada acumulada en su interior hacía que incluso 2 grandes soberanos divinos como ellos sintieran inquietud interior. Era absolutamente imposible que Guopo-Yun fuera su oponente. La atmósfera permaneció tensa por un corto tiempo, después de lo cual Huo Rulie relajó sus cejas. Dio una palmada fuerte en el hombro de Guopo-Yun mientras decía con una sonrisa: Yuner, solo tienes que dar lo mejor de ti en la batalla de mañana. No importa si ganas o pierdes. Ya has superado mis expectativas por 100, no, por 1000 veces al llegar tan lejos, y has ganado una gloria sin precedentes para nuestro reino del dios de la llama. Por lo tanto, no necesitas sentir más presión. Guopo-Yun asintió lentamente con la cabeza, pero no dijo nada. Yun-che miró de reojo a Guopo-Yun. Sabía muy bien que la verdadera presión de Guopo-Yun no provenía de las expectativas del reino del dios de la llama, sino de sí mismo. En la segunda ronda del grupo de los dioses conferidos, finalmente iba a tener lugar la primera batalla entre los hijos de Dios de la región oriental, Luo Changsheng contra Lu Lengshuan. Las batallas entre los 4 hijos de Dios de la región oriental sin duda iban a ser los enfrentamientos más épicos entre la generación joven de la región divina oriental. Yun-che se sorprendió al ver la lista de emparejamientos de la segunda ronda del grupo de los dioses conferidos. Sui Meijin, ella todavía no ha sido eliminada, y además está en el grupo de los dioses conferidos. ¿Qué está pasando? Era fácil imaginar la gran fuerza que poseían aquellos que aún permanecían en el grupo de los dioses conferidos. Luo Changsheng, Yun Shilei, Shui Yin-yue, Lu Lengchuan, juntos monopolizaban la mitad de esos lugares, y tanto Meng Duanxi como Chao Feng estaban en el 9º nivel del reino del espíritu divino. Todos eran expertos absolutos que habían ocupado firmemente un lugar en las listas de los 10 primeros en las eliminatorias preliminares. En comparación, la fuerza profunda de Guopo-Yun, en el 7º nivel del reino del espíritu divino, definitivamente estaba cerca del nivel más bajo, entre los 32 candidatos a dioses conferidos. Por lo tanto, podía considerarse una excepción que aún permaneciera en el grupo de los dioses conferidos. En opinión de la mayoría, la suerte era la principal razón para que algo así ocurriera. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Uno de ellos, Lu Chenyuan, fue tomado por sorpresa debido a su actitud arrogante y presuntuosa, y ni siquiera tuvo la oportunidad de mostrar su verdadera fuerza. El otro fue Luo Chang'an, cuya fuerza profunda estaba en el nivel más bajo comparado con los demás participantes, y había entrado en el grupo de los dioses conferidos sin tener que luchar. No era nada impresionante derrotar a un oponente así. Pero, ¿por qué Sui Meijin? Todavía está en el grupo de los dioses conferidos. En el primer día de la competencia, él había abandonado inmediatamente después de conceder, y tampoco estuvo presente en el sitio de la batalla el día anterior. Por lo tanto, no sabía nada sobre las otras peleas de la batalla de los dioses conferidos. No vio el nombre de Sui Meijin en la lista de emparejamientos de la segunda ronda del grupo de los perdedores ese día, y naturalmente pensó que había sido eliminada. Después de todo, aunque logró entrar en el grupo de los 32 candidatos a dioses conferidos con artimañas, su fuerza profunda solo estaba en el primer nivel del reino del espíritu divino. Así que, era lógico que fuera eliminada inmediatamente en la batalla de los dioses conferidos.
Estaba completamente incapaz de entender lo que veía en ese momento. No solo no había sido eliminada, sino que su nombre estaba realmente en la lista de emparejamientos de la segunda ronda del grupo de los dioses conferidos para el día siguiente. Maestra del Palacio Bingyun, ¿cómo logró Sui Meijin ganar en su batalla anterior? Yun-che le preguntó a Mu Bin-yun, mientras la miraba. Entre las 8 personas del grupo de los dioses conferidos, 4 estaban en el 10º nivel del reino del Espíritu Divino y 2 en el 9º nivel del reino del Espíritu Divino. Huo Po-yun ya se consideraba una excepción, así que para alguien como Sui Meijin con su fuerza profunda en el primer nivel del reino del Espíritu Divino, era simplemente... ¿Hay algo realmente sospechoso en todo esto? Mu Bin-yun respondió. Sui Meijin de verdad se basó en su propia fuerza para permanecer en el grupo de los dioses conferidos. Aunque su fuerza profunda está en las etapas iniciales del reino del Espíritu Divino, su poder no puede medirse según las convenciones normales. Igual que en tu caso. La fuerza de Yun-che estaba muy por encima del nivel de su propia fuerza profunda. Principalmente porque poseía la herencia única de un dios de la creación. Las venas profundas del dios malvado que desafiaban al cielo. Pero, ¿en qué se basaba Sui Meijin para ser tan fuerte? En cuanto a cómo luchó contra su oponente, lo verás por ti mismo en la batalla de mañana. Yun-che se sorprendió una vez más. Mu Bin-yun claramente daba a entender que Sui Meijin podría ganar en la batalla de mañana también. Ella ganaría contra Meng Duanxi, quien estaba en el 9º nivel del reino del Espíritu Divino. Será mejor que te enfoques en tu oponente de mañana. Mu Bin-yun dijo con un tono serio. En la lista de emparejamientos de la tercera ronda del grupo de los perdedores, Yun-che encontró su nombre de un vistazo. Batalla 1. Reino marcial divino, Wu Wike octavo nivel del reino del espíritu divino, versus reino de la canción de nieve Yun-che, octavo nivel del reino de la tribulación divina. Wu Wike. Justo cuando Yun-che levantó la cabeza, su mirada se encontró con una malévola. Wu Wike estaba sentado al lado de Wu Sansun, el rey del reino marcial divino. Había sorpresa en sus ojos, pero contenían aún más crueldad. Casi perdió toda su reputación y estatus por haber ayudado a Yun-che a hacer trampa, después de todo. Además de sorpresa y crueldad, había un poco de miedo en ellos también. Yun-che tenía 2 grandes elementos de chantaje con él. Yun-che apartó la mirada y dijo en voz bajo. Parece que estamos destinados a encontrarnos, ¿eh? Mu Bin-yun no vio ni un rastro de seriedad en el rostro de Yun-che. Él la preguntó en voz baja. ¿Cuánta confianza tienes en obtener la victoria contra un oponente del nivel de Wu Wike? 100%. Yun-che respondió inmediatamente sin la menor vacilación. Mu Bin-yun mostró sorpresa en sus ojos, antes de advertir. Asegúrate de no subestimar a Wu Wike. El arte profundo del reino marcial divino es extremadamente duro, feroz y dominante, lo que lo hace difícil de ejecutar. Sin embargo, no solo Wu Wike es lo suficientemente hábil para ejecutarlo con facilidad a una edad tan joven, sino que también lo ha cultivado hasta un reino muy alto. Su poder en batalla superará ampliamente al de un oponente del mismo nivel. La razón por la que ha caído en el grupo de los perdedores es debido a que fue derrotado por nadie menos que Luo Changsheng. Tras el final de la batalla de los dioses conferidos de este día, 16 personas fueron eliminadas. Solo 16 candidatos a dioses conferido quedaron de los 32 originales. Pero, ¿quién hubiera pensado que Yun-che sería el que causara la mayor conmoción y atrajera la mayor atención? Había derrotado por completo a Luo Chang'an, quien estaba en el 6º nivel del reino espiritual divino, utilizando una fuerza profunda en el 8º nivel del reino de la tribulación divina. Además, ignoró por completo el inmenso poder del reino de las aves santas al humillar a Luo Chang'an 100 veces más de lo que él mismo había sido humillado. En el escenario de los dioses conferidos, cualquiera de estos 2 hechos bastaba para hacer que todos cambiaran la expresión de sus rostros, y muchos incluso mostraron signos de shock. Incluso los expertos de los grandes reinos estelares, incluidos los grandes reyes de reinos, no se atrevieron a creer lo que veían. Yun-che obviamente esperaba que las cosas sucedieran de esta manera, pero no se preocupó en absoluto. Aunque sus acciones provocaron olas monstruosas y llevaron a innumerables especulaciones en el mundo del cultivo de la fuerza profunda en la región divina oriental, él regresó a su residencia y se sentó junto al estanque donde había pasado tranquilamente la noche anterior, pensando en silencio.
fue debido a la regla de que no se permitía a personas externas visitar ni molestar a los candidatos a dioses conferidos durante el período de la batalla de los dioses conferidos, que las residencias tanto del reino de la canción de nieve como del reino del dios del fuego estaban particularmente tranquilas. De lo contrario, era seguro que una gran cantidad de personas habría visitado a Yun-che después de su actuación en este día. Yun-che. Mu Bin-yun se acercó a él en silencio. Extendió la palma de su mano frente a Yun-che. Esta es tu perla de la rueda del tiempo que se distribuyó ayer. Después de cada 2 rondas, los contendientes recibían una perla de la rueda del tiempo para tratar sus heridas físicas y recuperar su fuerza profunda, siempre y cuando no fueran eliminados. Gracias, maestra del Palacio Bin-yun. Dijo Yun-che, mientras la tomaba. Mu Bin-yun retiró su mano blanca como la nieve. ¿No planeas usar esta perla de la rueda del tiempo para ajustar tu condición? Tu oponente de mañana será absolutamente mucho más fuerte que Luo Chang'an. No es necesario. Respondió Yun-che con una leve sonrisa. Apenas agoté mi fuerza al luchar contra Luo Chang'an. Además, dada su capacidad de recuperación, que era mucho más extraordinaria que la de una persona común, le bastaría con una noche para recuperarse por completo, incluso si hubiera agotado la mayor parte de su fuerza. La mirada de Mu Bin-yun mostró una ligera sorpresa ante su respuesta. Después de dudar por un breve momento, volvió a preguntar. ¿Puedes darme una estimación aproximada de tu fuerza actual? Yun-che negó ligeramente con la cabeza. No lo sé. Una vez que observe las 4 batallas del grupo de los dioses conferidos de mañana, tendré una idea aproximada. Sin embargo, no debería ser demasiado difícil ganar contra Gu Gike. Lo que Mu Bin-yun percibió en Yun-che no era arrogancia debido al gran aumento en su fuerza y a su derrota total de Luo Chang'an. Era una confianza inquebrantable que albergaba en su corazón. No obstante, verlo tan calmado y confiado hizo que la expresión en los ojos de Mu Bin-yun se volviera complicada. Apartó la mirada y de repente preguntó en voz baja. Yun-che, parece que realmente no estás al tanto de quién te dio la fuerza que posees ahora. Yun-che se sorprendió. Bueno, mi fuerza profunda aumentó mucho gracias al poder medicinal de la píldora de jade penta del universo que refiné dentro de la barrera de la rueda del tiempo. ¿Qué intentas decir, maestra del Palacio Bin-yun? Dijo Yun-che. Perplejo. Entonces, ¿por qué tienes el aura de tu maestra en tu cuerpo? Mu Bin-yun cerró lentamente sus hermosos ojos, ya que le resultaba difícil calmar los pensamientos y emociones que surgían en su mente. El poder medicinal de la píldora de jade penta del universo era demasiado intenso, y básicamente no podía refinarlo con mi propia energía. Por eso, fue mi maestra la que me ayudó durante todo el proceso. Respondió Yun-che, sintiéndose dudoso en su corazón. No había razón para que Mu Bin-yun ignorara eso. Entonces, ¿quieres decir que sellaste tus sentidos externos durante el proceso de refinamiento de la píldora de jade penta del universo? Yun-che asintió con la cabeza. El poder medicinal de esa píldora de jade penta del universo era varias veces más intenso de lo que esperaba, así que no me atreví a distraerme con influencias externas. Además, aún estaba rodeado de peligros a pesar de ser tan cauteloso. Si no fuera por mi maestra guiando su energía en mi cuerpo para ayudarme a refinar el poder medicinal, mi vida habría corrido un gran peligro. ¿Guiando su energía en tu cuerpo? El pecho de Mu Bin-yun se agitó con fuerza. Dejó escapar un suspiro muy leve y se dio la vuelta. La píldora de jade penta del universo ciertamente puede impulsar el cultivo de un practicante profundo en gran medida antes de alcanzar el reino de la tribulación divina. Pero en tu caso, ya habías entrado en el reino de la tribulación divina. ¿Realmente crees que solo con una píldora de jade penta del universo podrías elevar tu cultivo desde las etapas iniciales del reino de la tribulación divina hasta sus etapas avanzadas? Además, tus venas profundas son muy anormales en comparación con las de las personas comunes, y por lo tanto requieren mucha más energía para elevar tu cultivo que en otros. Yun-che se levantó lentamente, pero solo podía ver la espalda de Mu Bin-yun. Aunque hay otra razón detrás del aumento en mi fuerza profunda, el poder medicinal de la píldora de jade penta del universo fue de hecho un poco extraordinario. Maestra del Palacio Bin-yun, ¿quieres decir que mi maestra ejecutó algún otro método secreto en mí mientras me ayudaba a refinar el poder medicinal? Mu Bin-yun no respondió, y en su lugar dijo con ligereza. Si ella no te ha contado nada, significa que no quiere que lo sepa. Ni tú ni nadie más. Por lo tanto,
No necesitas indagar más. No le preguntes a tu maestra al respecto, tampoco. Yun-che. Solo necesitas recordar una cosa. La voz de Mu Bin-yun se volvió repentinamente fría y distante. Te debo un gran favor por haberme salvado, así que es natural que te ayude de varias maneras. Pero, tu maestra no te debe nada. Te ha ayudado en tantas ocasiones porque quiere ser buena contigo. No hagas nunca, nada, que la decepcione. El corazón de Mu Bin-yun siempre había sido calmado como agua estancada. Su voz era suave como las nubes y tan ligera y lenta como la niebla. Pero, Yun-che percibió un profundo frío en su voz en ese momento, cuando pronunció esas palabras. Yun-che se quedó aturdido en el lugar, con una expresión en blanco en todo su rostro. Observó la espalda de Mu Bin-yun, que ya se alejaba a un ritmo lento hacia la distancia. Después, ella desapareció de su vista. En medio del silencio que lo rodeaba, Yun-che siguió mirando hacia adelante con la mirada perdida durante mucho tiempo. Definitivamente, había un significado profundo oculto en las palabras de Mu Bin-yun. Vagamente recordaba que 2 años atrás, cuando Mu Xuanjin lo capturó en la isla del mar ilusorio y lo llevó de regreso al reino de la canción de nieve, Mu Bin-yun parecía haber hablado en un tono similar cuando él la vio al despertar. ¿Cuál era exactamente el significado de sus palabras? Yun-che se sentó de nuevo junto al estanque, con el ceño fruncido. Muy pronto, cerró los ojos e intentó recordar los detalles del proceso de refinamiento de la píldora de jade penta del universo dentro de la barrera del tiempo. Le tomó bastante tiempo refinar completamente la píldora de jade penta del universo. Cuando finalmente abrió los ojos, la barrera del tiempo aún existía, pero solo quedaba una capa muy delgada de ella. Era evidente que la barrera estaba a punto de disiparse. Por lo tanto, no se atrevió a demorarse más y se concentró de inmediato en fusionar el alma divina del Fénix de Hielo que la chica del Fénix de Hielo le había dado. Dadas sus venas profundas y su alma especiales, el proceso de fusión del alma divina del Fénix de Hielo fue naturalmente extremadamente rápido. Todo el proceso se completó con éxito en menos de 3 días. Pero no fue que se despertara por su propia cuenta, sino que fue el grito de Mu Xuanjin lo que lo despertó. Para cuando se despertó, la barrera del tiempo había desaparecido, y el momento para que comenzara la batalla de los dioses conferidos de ese día se acercaba. Lo llevó al arreglo profundo de teletransportación, Mu Xuanjin, y corrió al escenario de los dioses conferidos a su máxima velocidad, pero aún así llegó casi tarde para la batalla. Durante todo ese período, a veces sellaba sus sentidos, a veces concentraba completamente su mente en cultivar, y a veces ardía de impaciencia. Naturalmente, no había tenido tiempo de pensar con cuidado en las cosas hasta ese momento, pero en ese instante, finalmente recordó los detalles de la refinación de la píldora de jade penta del universo, mientras sentía dudas. En cuanto comenzó a pensar un poco en el proceso de refinamiento, de inmediato notó algo extraño. El aura que surgía cada vez que el poder medicinal se salía de control. Era claramente un aura externa, pero se fusionaba perfectamente con la suya propia. Más tarde, cada vez que aparecía, era un poco más débil que la anterior. Lo más importante era que, en el momento en que aparecía dentro de él, de inmediato le resultaba familiar por alguna razón. Una sensación familiar. Yun-che recordó de repente el tiempo en la prisión infernal de enterramiento de dioses. Dentro del arca profunda primordial, tuvo que cometer un acto inmoral para evitar que Mu Xuanjin resultara herida por la sangre del dragón con cuernos en su estado gravemente herido. Se unió con ella más de 10 veces. El aura que fluía en sentido inverso hacia su cuerpo cada vez que la violaba, y que hizo que su fuerza profunda avanzara del reino del origen divino al reino del alma divina. Yun-che se levantó de repente, como si su cuerpo hubiera entrado en contacto con una descarga eléctrica. Miró fijamente hacia adelante durante mucho rato, y su mente estaba en caos. Imposible. ¿Cómo podría ser mi maestra? Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 1182. Derrota instantánea. Cuando Mu Bin-yun llegó al patio a la mañana temprana del día siguiente, encontró a Yun-che de pie en silencio junto al estanque. Su cuerpo tenía una gruesa capa de rocío matutino, lo que indicaba que no había dormido en toda la noche. Yun-che se giró para mirar a Mu Bin-yun.
Él apercibió algo en la expresión de sus ojos, pero él no apartó la mirada de ella. Sus ojos aún tenían una mirada suave como el día anterior, y ahora había incluso un toque de determinación. Maestra del Palacio Bingyun, le aseguro que no haré nada que decepcione a mi maestra. Dijo Yun-che de repente. Mu Bingyun se sorprendió. Él la respondió en un tono ligero, con una mirada incomparablemente compleja en sus ojos. No necesitas asegurarme nada. La batalla de los dioses conferidos está a punto de comenzar. Así que vámonos. En la batalla de los dioses conferidos de ese día, los 16 mejores competidores se enfrentarían entre sí. No había duda de que las batallas iban a ser mucho más intensas y emocionantes que antes. Mu Bingyun llevó a Yun-che volando hacia el escenario de los dioses conferidos. Su velocidad no era realmente rápida y no dijo una palabra en todo el camino. Dado que se trataba de un asunto relacionado con Mu Xuanyin, era inevitable que el ambiente entre los dos se volviera sutilmente extraño. En particular, Mu Bingyun no podía mantener la misma mentalidad que antes al enfrentar a Yun-che. No podía aceptar lo que Mu Xuanyin había hecho, ni entender el razonamiento detrás de ello. Todavía podía aceptar de alguna manera que Mu Xuanyin lo perdonara hace 2 años. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. ¿Pero por qué lo hizo esta vez? Argent call it. Hermano Yun, maestra senior Bingyun. Fue en ese momento que la voz de Guopo Yun llegó desde atrás. La figura de Mu Bingyun se detuvo. Extendió su mano blanca como la nieve hacia un lado, mientras retiraba su energía de Yun-che. Recuerda no llegar tarde. Después de decir eso, su figura blanca como la nieve brilló y apareció varios kilómetros más lejos. Yun-che. Guopo Yun estaba solo, y pronto se acercó al lado de Yun-che. Yun-che se volvió hacia él con una sonrisa leve. Hermano Po-Yun, ¿cómo es que estás solo? ¿Dónde está tu maestro y los demás? Guopo Yun explicó. Anoche, mi maestro y el maestro de la secta Yan unieron sus poderes para crear un reino de espíritu de fuego, para mí, y me hicieron cultivarme dentro de él con la ayuda de la barrera del tiempo. Ahora, están en el proceso de recuperar el reino de espíritu de fuego. Como mi batalla está programada para ser la primera hoy, estaban preocupados de que llegara tarde, así que me enviaron al torneo de Dios conferido antes que ellos. Deberían llegar allí muy pronto. Entiendo. Yun-che asintió con la cabeza. Hermano Po-Yun, tu oponente hoy es Hun Silei. ¿Cuánta confianza tienes en ganarle? Bueno. Guopo Yun dejó escapar una risa amarga. Francamente, no tengo la menor confianza. Sin embargo, aunque no creo que pueda ganarle, tampoco va a ser fácil para ella vencerme. Al notar que Guopo Yun no estaba intimidado por la gran reputación de Yun Shilei, y en cambio estaba lleno de determinación, Yun-che también dejó de lado sus preocupaciones y dijo con una sonrisa. Por supuesto. Por cierto, hermano Yun. Guopo Yun bajó la voz de repente, mientras preguntaba con un tono vacilante. ¿Por qué la honorable Bingyun te dejó atrás de esta manera? Yun-che respondió. ¿No es esto algo muy normal? Guopo Yun, sin embargo, negó con la cabeza. No, no lo es. No me extrañaría si fuera algún otro anciano, pero el trato de la honorable Bingyun hacia ti, ¿cómo decirlo? Básicamente no te trata como a un discípulo de la generación joven. Siempre ha sido gentil y cariñosa contigo, como una madre o una hermana mayor. Al menos eso es lo que me parece, y me hace sentir envidia. Por eso, me pareció extraño lo que hizo antes. Yun-che se sorprendió levemente y giró la cara hacia un lado, de manera incómoda. Mientras evitaba la mirada del otro, dijo de un tirón. Porque ella es una mujer. Guopo Yun. En ese momento, una aura anormalmente gélida barrió sus cuerpos. Era como si una espada afilada hubiera arañado sus almas de repente. Yun-che y Guopo Yun giraron la cabeza al mismo tiempo con la velocidad del rayo. Una chica había aparecido a una distancia no muy lejana hacia el este en algún momento. Llevaba ropa blanca como la nieve, tenía un aspecto extremadamente hermoso y llevaba una antigua espada de bronce en la espalda. Todo su ser parecía una diosa salida de un antiguo pergamino. Sus ojos eran extremadamente bellos, pero emitían una luz fría y peligrosa que perforaba el alma.
la sucesora del soberano de la espada, Yun Shilei. El momento en que sus miradas se encontraron con la de ella, fue como si la punta de una espada se clavara en sus gargantas. Pero Yun Shilei apartó la mirada al instante siguiente y no le dedicó otra ojeada. Sus ropas blancas ondearon con la brisa y en un instante se alejó. Tal aura poderosa. Huo Po-yun inhaló profundamente. Tal aura poderosa. ¿Podría ser esto el intento de espada intangible del que me habló mi maestro anoche? Yun Che frunció el ceño. La mirada y la aura llena de odio de Yun Shilei lo hicieron sentir un leve peso en el corazón. Aunque lo mismo ocurría cada vez que Yun Shilei lo veía, esta vez la situación era diferente a la anterior. Yun Che dijo con extrema seriedad. Hermano Po-yun, debes tener mucho cuidado cuando pelees contra Yun Shilei en un rato. Lo sé, Huo Po-yun asintió con fuerza. Lo sé. No, quiero decir que debes tener cuidado porque ella va a atacarte con toda crudeza. Huo Po-yun se sorprendió y preguntó con desconcierto. ¿Ah? ¿Por qué? No me digas que has olvidado que ella fue obligada a arrodillarse y disculparse conmigo por mi maestro en el reino Canción de Nieve. Fue la mayor vergüenza para alguien que es la sucesora del soberano de la espada y el centro de atención de las masas. Cada vez que me veía en el reino cielo eterno, me miraba con tanto odio, como si quisiera cortarme en pedazos. Solo que no tenía la oportunidad de atacarme. Pero, sabe de la amistad entre tú y yo, y es muy probable que descargue su ira contigo. El tono serio de Yun Che hizo que Huo Po-yun levantara las cejas. Él dijo con hesitación. Eso no debería ocurrir, ¿verdad? Yun Shilei es la sucesora del soberano de la espada y uno de los famosos 4 niños dios del reino oriental. No bajaría tan bajo como para hacer algo así. Sería inapropiado para su identidad y estatus, ¿no? Es verdad que es la sucesora del soberano de la espada, pero al final también es una mujer. Las mujeres no olvidan sus rencores. Uf, parece que no tienes experiencia en sufrir dolores de cabeza por culpa de las mujeres. Huo Po-yun solo pudo asentir con la cabeza. Gracias, hermano Yun, por la advertencia. Seré cuidadoso. Aunque no estaba de acuerdo con la opinión de Yun Che, aún así no ignoró por completo su consejo debido a la confianza que tenía en él, y memorizó con mucho cuidado sus palabras. Al llegar al área del escenario de Dios conferido, Yun Che atrajo inmediatamente innumerables miradas. Incluso todos los grandes emperadores dioses mantuvieron sus miradas en él por un momento. Cuando llegó por primera vez al reino de los dioses, su único objetivo era reunirse con Yasmín. Por lo que había planeado mantener un perfil bajo y no atraer la atención de nadie. Sin embargo, alarmó muy rápidamente a toda la secta divina del Fénix de Hielo, y también se convirtió en el discípulo directo del maestro de la secta. En el corto período de unos pocos años, debido al favoritismo exclusivo de Mu Xuanyin, había alcanzado una posición tal que casi estaba por debajo de una persona y por encima de todos los demás en el reino de la Canción de Nieve. Al llegar al reino del cielo eterno, no deseaba atraer la atención de los demás. Sin embargo, en el corto período de menos de 2 meses, su nombre se había extendido ampliamente, y había sorprendido a todos los grandes reyes de reinos y emperadores dioses. Después de la batalla del día anterior, incluso todo el este del reino divino se alarmó por sus hazañas. Dadas todas las cosas que había hecho o llevado a cabo, parecía ya imposible que su vida fuera segura y tranquila por más tiempo. Él mismo lo había sentido también, y quizás era su naturaleza la que llevaba a ese resultado. Muy pronto, el monarca dragón y los 5 emperadores dioses habían llegado, y finalmente era el momento de que comenzara la batalla de dioses conferidos de ese día. Ya se habían enterado del gran evento, pero el monarca dragón y el emperador dios Shitian aún no habían abandonado el reino del cielo eterno. Era muy claro que también estaban verdaderamente interesados en esta sesión de la Convención Profunda de Dioses del Este del Reino Divino. Quizás, estaban interesados en uno o más participantes de la convención. Ahora tendremos la primera batalla de la segunda ronda del grupo de dioses conferidos. Huo Po-yun del reino del dios del fuego contra Yun Shilei, la sucesora del soberano de la espada. El honorable Ko Hui la presentó como la sucesora del soberano de la espada. Era obvio que el último título tenía mucho más peso. En ese día, la primera batalla que se llevaría a cabo era del grupo de dioses conferidos.
Tras el anuncio del honorable Kuo Hui, Huo Po-yun saltó al aire y aterrizó en el escenario de Dios conferido. Tenía la espada destructora del diablo en su mano, y la ardiente llama del cuervo dorado se extendía por todo su cuerpo hasta la hoja de su espada. Estaba en modo de batalla desde el instante en que entró en el escenario. La gente presente en todos los rincones del escenario de Dios conferido podía sentir el fuerte aura de la llama del cuervo dorado y su voluntad de lucha. En el área de asientos del este, el emperador Dios del cielo eterno asintió con la cabeza mientras elogiaba generosamente. Este joven es realmente bueno. Ha logrado tales logros a pesar de provenir de un reino estelar medio. Es tan joven y ya ha dominado el uso de la llama del cuervo dorado, que se considera la más difícil de controlar. Además, el hecho de que no muestre ningún signo de cobardía cuando su oponente es alguien tan poderoso como la sucesora del soberano de la espada, demuestra que sin duda tendrá un gran éxito en el futuro. Incluso el monarca dragón asintió en acuerdo. Sin duda es digno de elogio. Después, dijo en un tono declarativo. Pero es una pena que sin duda enfrentará la derrota en esta batalla. El cuerpo de Yun Shilei brilló instantáneamente y, como si fuera llevada por una brisa suave, flotó ligeramente hasta la parte superior del escenario de Dios conferido y aterrizó. Pero su preparación antes de la batalla era diferente a la de Huo Po-yun, quien tenía una voluntad de lucha ardiente en su corazón. Ella estaba parada en silencio con una expresión impasible en su rostro frío. Aún llevaba a la espalda la espada sin nombre, una espada que no podía usar y que pertenecía al soberano de la espada. Parecía como si estuviera aislada del mundo y no prestara atención a la vida mortal. Comiencen. Al escuchar la orden del honorable Kuo Hui, las llamas en el cuerpo de Huo Po-yun alcanzaron una altura de más de 300 metros, tiñendo la mayor parte del escenario de Dios, conferido con un color dorado tenue. Sin embargo, Yun Shilei permaneció completamente imperturbable, y no hubo el menor cambio en su aura. Incluso sus ojos hermosos y cautivadores no parecían estar mirando a Huo Po-yun. Un gran ceño fruncido apareció en el rostro de Huo Po-yun al percibir su actitud de menosprecio hacia él, pero no se enojó por ello, y en su lugar, su voluntad de lucha ardió con más intensidad. Dejó escapar un rugido fuerte. Huo Po-yun del reino del dios del fuego pide guía. ¡Ah! Entre los tres poseedores supremos de llamas, el cuervo dorado tenía el mayor poder de quema y exterminio, así como el sentido más fuerte de arrogancia y dignidad. Llevando la línea de sangre más fuerte del cuervo dorado en la historia del reino del dios del fuego, la naturaleza de Huo Po-yun también se vio influenciada en gran medida por ella. La línea de sangre no se manifestaba habitualmente, pero una vez que su energía se estimulaba, se activaba completamente. Una enorme imagen de llama del cuervo dorado se manifestó detrás de Huo Po-yun, extendiendo sus alas e emitiendo un poderoso grito. Decenas de rayos de llama del cuervo dorado estallaron simultáneamente en ese momento, floreciendo en decenas de lotos de fuego puro dorado. Cuando el resplandor de los lotos se intensificó hasta su límite, parecía como si decenas de soles hubieran aparecido en el cielo sobre el escenario de Dios conferido, lo que hacía casi imposible para los innumerables expertos presentes mirar directamente, mientras sentían conmoción en sus corazones. Este aura y la velocidad con la que se libera la fuerza profunda de la llama. ¿Es él realmente solo del séptimo nivel del reino del Espíritu Divino? Un rey de reino estelar medio, que cultivaba un arte profundo de atributo fuego, gritó en sorpresa incontrolable. Este aura y la velocidad con la que se libera la fuerza profunda de la llama. ¿Es él realmente solo del séptimo nivel del reino del Espíritu Divino? Además, esa no es una llama profunda ordinaria. Es nada menos que la llama del cuervo dorado, que es mucho más difícil de controlar que una llama profunda ordinaria. No, la más difícil de controlar entre todas las llamas divinas. Parece que esta es su verdadera fuerza. Venció fácilmente a Luchenio antes no por la descuido del otro o por alguna coincidencia. Al confrontar a Yun Shilei, Huo Po-yun no se contuvo en absoluto y liberó toda la fuerza de la llama. Lo que hizo que innumerables expertos exclamaran de admiración una y otra vez. Pero,
Por el contrario, Yun Shilei no había movido ni un dedo frente a Huo Po-yun, y permitió que él desatara su fuerza profunda al máximo. Solo un ceño apenas perceptible, y muy leve, había aparecido en su rostro durante todo ese tiempo. Él estaba mostrando claramente una arrogancia muy profunda, pero Huo Po-yun no se sorprendió ni se enojó en lo más mínimo, y lentamente apuntó con la espada destructora de demonios hacia adelante. Después de eso, la imagen de la llama del cuervo dorado emitió un grito que sacudió el cielo una vez más. Las auras de todas las flores de loto de fuego se enlazaron entre sí y se abalanzaron hacia Yun Shilei como meteoros llameantes cayendo del espacio exterior. Huo Rulien no pudo evitar rugir con fuerza mientras se ponía de pie, emocionado. Excelente. Tendrás que pagar un precio por subestimar a Po-yun, incluso si eres la sucesora del soberano de la espada. En los ojos de Yun Che también apareció una expresión inusual. Él podía percibir con mayor claridad que nadie lo poderoso que se había vuelto el movimiento de Huo Po-yun cuando las auras de las muchas flores de loto se enlazaron entre sí. Aunque la fuerza profunda de Yun Shilei superaba la de Huo Po-yun en 3 pequeños reinos, el poder de la llama del cuervo dorado que poseía Huo Po-yun era absolutamente extraordinario. Basándose en el hecho de que había derrotado fácilmente a Lu Chenyuan, Yun Che estaba absolutamente seguro de que su fuerza era suficiente para rivalizar con los expertos del 9º nivel del Reino Espíritu Divino. Yun Shilei había actuado con arrogancia y no se había movido ni un centímetro en todo momento, ni había liberado su aura. Ahora que Huo Po-yun había tenido suficiente tiempo para acumular y liberar completamente el poder de la llama, incluso alguien como ella lo encontraría difícil de enfrentar de frente. A medida que las flores de loto de fuego se acercaban a su cuerpo, Yun Shilei finalmente mostró algún movimiento. Con un movimiento de su brazo, una espada afilada apareció de repente. Toda la espada brillaba y era blanca. Tenía menos de medio centímetro de grosor y menos de 1,5 metros de longitud. A pesar de que todo el cielo estaba cubierto por la llama del cuervo dorado, sorprendentemente no había reflejo dorado en ella. Esta espada se llamaba Luz Brumosa y había sido otorgada personalmente por Yun Wu-min a Yun Shilei. También era la espada que él mismo había refinado para su futura sucesora durante su largo viaje de decenas de miles de años en busca de un sucesor. Yun Shilei blandió ligeramente la luz brumosa tan pronto como la desenvainó. En un instante, todos los sonidos entre el cielo y la tierra desaparecieron de repente. Incluso los rayos de luz se oscurecieron abruptamente. En el campo de visión de todos los presentes, solo se podía ver una luz fugaz que cruzaba rápidamente, la cual parecía incluso más magnífica y deslumbrante que una estrella fugaz. Esta raya de luz fugaz penetró a través de una flor de loto tras otra, a través del espacio y a través de las varias capas de llama, hasta golpear el pecho de Huo Po-yun y luego atravesarlo por completo. Esta luz fugaz era obviamente inconcebiblemente rápida, pero en el momento en que penetró a través de todas las cosas en su camino, parecía como si el paso del tiempo se hubiera ralentizado por completo. Todas las personas, incluidas aquellas con el cultivo más débil aquí en el reino tribulación divina, vieron con claridad cada detalle de lo que sucedió cuando la luz fugaz cruzó el aire. En el instante en que la luz fugaz chocó contra la barrera de aislamiento, se dispersó y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El mundo regresó repentinamente a su estado normal en ese momento. Las flores de loto, incluidas aquellas que no habían entrado en contacto con la luz fugaz, fueron cortadas completamente en 2 mitades y se disiparon en el aire. La sangre del cuerpo de Huo Po-yun salpicó alrededor mientras emitía un grito horrible y era lanzado con fuerza. Su cuerpo voló directamente fuera de la barrera y se estrelló contra el suelo, fuera del escenario conferido por Dios. Una vez que Yun Shilei hizo su movimiento, Huo Po-yun sufrió una derrota instantánea. Capítulo 1183. Batalla de los hijos de Dios. El escenario profundo. Dios se volvió absolutamente silencioso, y una expresión de aturdimiento permaneció en el rostro de todos durante mucho tiempo. En medio del silencio, un sonido fuerte resonó como un trueno. Yuner. Huo Rulien no tenía ahora la compostura para preocuparse por otras cosas
ya que voló rápidamente hacia el lado de Huo Poyun y lo levantó con cuidado y rapidez. El pecho y la espalda de Huo Poyun estaban teñidos de sangre. Aunque sus heridas externas eran pequeñas, sus heridas internas eran extremadamente graves. Pero afortunadamente, no eran lo suficientemente graves como para ser incurables. Lo que hizo que Huo Rulie se sintiera un poco más tranquilo. Sin embargo, cuando de repente vio la expresión en los ojos de Huo Poyun, las cuerdas de su corazón relajado se tensaron varias veces de golpe. Huo Poyun había perdido el conocimiento. No estaba gimiendo de dolor debido a su estado gravemente herido, ni siquiera estaba guiando su aura profunda para suprimir sus heridas. En cambio, yacía allí de una manera incomparablemente calmada. Sus ojos estaban abiertos, pero como si estuvieran cubiertos por una capa gruesa de humo, habían perdido todo brillo y enfoque. Era como si estuviera en un sueño. Habiendo visto crecer a Huo Poyun durante tanto tiempo y siendo su maestro, ¿cómo era posible que Huo Rulie no conociera su naturaleza? Él trataba a las personas o las cosas con gentileza y sinceridad. Pero tenía un sentido extremadamente fuerte de la dignidad del camino profundo. En particular, la herencia del cuervo dorado y las llamas del cuervo dorado se habían convertido en su mayor orgullo, así como en su escama inversa. Era fácil imaginar cuán grande era el golpe que había sufrido al ser derrotado instantáneamente, a pesar de haber desatado todo el poder de sus llamas del cuervo dorado. Incluso Huo Rulie no había esperado un resultado como ese. Juner, está bien, todo está bien. Huo Rulie dijo en una voz lo más calmada posible para consolarlo. Ella es la sucesora del soberano de la espada, así que no es para nada vergonzoso ser derrotado por ella. Ya has hecho un trabajo excelente. Eres el orgullo de tu maestro y también del reino del dios del fuego. Huo Poyun todavía estaba en un estado de aturdimiento y no mostró ninguna reacción. Fue en ese momento que oyó la voz helada y desdeñosa de Yun Shilei. HMPH. ¿Así que este es el practicante joven más fuerte del reino del dios del fuego? Al final, solo pudo llegar a esto. Tú. Huo Rulie giró la cabeza con gran ira, pero por muy furioso que estuviera en su corazón, no pudo permitirse perder los estribos. El escenario del dios conferido estaba en silencio, con todos mirando atónitos la escena frente a ellos. El poder que Huo Poyun había mostrado era tan impresionante que había recibido elogios de todos los reyes de reinos, e incluso de las existencias más elevadas, como el emperador dios del cielo eterno y el monarca dragón. Sin embargo, Yun Shilei acababa de usar un solo movimiento de espada para destrozar instantáneamente su llama, su voluntad de lucha y su orgullo, como si fueran una burbuja. Toda la gente del reino del dios del fuego se puso de pie. Cada uno de ellos tenía las pupilas temblando, ya que no podían creer ni aceptar un resultado como ese. Así que esto es la fuerza de la sucesora del soberano de la espada. Esta es la fuerza de los 4 hijos de Dios de la región oriental. El movimiento de espada que derrotó instantáneamente a Huo Poyun había contenido un poder tan enorme que superaba con creces las expectativas de Yun Shilei. Significaba que la fuerza de Yun Shilei era mucho mayor de lo que él había estimado. Yun Che también contrajo ligeramente las pupilas, mientras olas tempestuosas surgían en su corazón. Era evidente que incluso el honorable Ko Hui no había esperado un resultado como ese. Cuando por fin se recuperó, le echó una mirada profunda a Yun Shilei y anunció en voz alta. Huo Poyun está fuera de los límites del área del escenario del dios conferido, por lo que ha caído en el grupo de los perdedores. Entrará en la batalla de la 4ª ronda del grupo de los perdedores mañana. Yun Shilei ha ganado y entrará en la batalla de la 3ª ronda del grupo de los dioses conferidos pasado mañana. Todos habían estado seguros de que era imposible que Huo Poyun fuera oponente de Yun Shilei. Pero también habían esperado con ansias su desempeño frente a alguien tan fuerte. Querían presenciar por sí mismos el límite último de la fuerza de este caballo oscuro absoluto. Pero no pensaron que las cosas terminarían así. Definitivamente, no era porque Huo Poyun fuera un contendiente muy débil. Cuando desató el poder de su llama, de hecho había dejado atónitos a todo. En cambio, fue debido a que Yun Shilei era simplemente demasiado poderosa que él fue derrotado de esa manera. Él había obtenido victorias fáciles en todas las batallas anteriores,
por lo que no había mostrado su verdadera fuerza hasta ahora. La imagen de la luz de la espada que acababa de derrotar a Wu Po-yun y que hizo que el mundo pareciera congelado, todavía estaba profundamente grabada en sus mentes y no podían sacársela de la cabeza. Con Huo Po-yun gravemente herido, Huo Rulie ya no se preocupó por otras cosas. Lo llevó consigo y voló rápidamente hacia la distancia. Los grandes ancianos de la secta del Cuervo Dorado también se pusieron de pie y lo siguieron. Yang Huehai no lo siguió y permaneció de pie en el lugar por un buen rato. Sin embargo, su rostro mostraba ansiedad e inquietud. Yun Che frunció el ceño. Había sentido claramente algo extraño en la aura inusual de Huo Po-yun. Dudó por un momento antes de planear ir a verlo, pero Mu Bin-yun extendió la mano para detenerlo. No te distraigas. Yun Che se sentó lentamente, pero sentía un peso en su corazón. Había estado seguro de que Yun Shilei ventilaría su ira y odio en la lucha contra Huo Po-yun, pero no esperaba que lo hiciera de esa manera, ejerciendo una fuerza absoluta contra el oponente. Ese movimiento de espada también sirvió para aumentar aún más la reputación extremadamente gloriosa de Yun Shilei. Viéndola volar lentamente lejos del escenario del dios conferido como una hada, con la antigua espada en su espalda, los practicantes profundos jóvenes presentes sentían como si estuvieran mirando a una deidad, a pesar de ser de la misma generación. Si Yun Shilei era el cielo, entonces ellos eran existencias insignificantes como el barro o el polvo. Yun Shilei se había hecho famosa en toda la región divina oriental desde el día en que se convirtió en la sucesora del soberano de la espada. Al mismo tiempo, surgieron innumerables dudas por parte de la gente debido a que era una mujer. Más tarde, se convirtió en una de los 4 hijos de Dios de la región oriental, lo que sin duda probó que el soberano de la espada había hecho la elección correcta, así como su aptitud como practicante profunda. En este día, toda la región divina oriental volvió a presenciar y reconocer la grandeza de la existencia que era la sucesora del soberano de la espada de esta generación. Además, fue solo un movimiento de ella, que obviamente estaba lejos de alcanzar el límite de su verdadera fuerza. No pensé que los logros de Jun Shilei en el camino de la espada ya hubiesen llegado a este punto. Suspiró Mu Bin-yun en voz baja. Tal vez, su fuerza actual no esté tan lejos de la de Luo Changsheng. Tal vez, ¿no tan lejos? ¿Acaso alguien tan poderoso como Jun Shilei todavía no es rival para Luo Changsheng en absoluto? Yun Che levantó las cejas de inmediato. Entre la generación joven de la región divina oriental, excluyendo a los reinos reales, Luo Changsheng es absolutamente un ser invencible. Respondió Mu Bin-yun. Muchos rumores sobre él son tan asombrosos que suenan como leyendas. Luo Changsheng luchará en la próxima batalla. Así que ve por ti mismo por qué se le llama la persona más fuerte entre la generación joven de la región divina oriental. A continuación, tendremos la segunda batalla de la segunda ronda del grupo de dioses conferidos. Luo Changsheng del reino Houli Ips contra Lu Lengchuan del reino Shaoding Sky. Luo Changsheng y Lu Lengchuan eran ambos parte de los 4 hijos de Dios de la región oriental, y esta era la primera pelea entre los hijos de Dios en la batalla de dioses conferidos. Tras el anuncio del honorable Ko Hui, las miradas de todas las personas se fijaron firmemente en el escenario de dioses conferidos. Uno era el más fuerte de los 4 hijos de Dios, y el otro era el más débil de los 4 hijos de Dios. Aunque ambos eran miembros de los 4 hijos de Dios de la región oriental, y tenían el mismo nivel de cultivo, el 10º nivel del reino espíritu divino, había una diferencia tan vasta en sus fuerzas que un gran número de personas consideraba imposible que Lu Lengchuan pudiera superarlo y tener alguna oportunidad de ganar esta batalla. 2 figuras humanas aparecieron en el escenario de dioses, conferidos al mismo tiempo, y se posicionaron frente a frente. Lu Lengchuan tenía un físico extremadamente alto y ancho. Medía casi 9 pies de altura y era tan fornido que su cuerpo podía compararse con el de Xia Yuanba en su juventud. Aún no había liberado su fuerza profunda, pero una aura gruesa y pesada ya había surgido delante de él, dando la impresión de una montaña imponente frente a su cuerpo. Por otro lado, Luo Changsheng vestía prendas blancas. Tenía el cabello negro atado hacia atrás y había un aura indefinida en su cuerpo. La piel de su cara y cuello era tan tierna, justa y perfecta como la de una joven chica. Añadiendo a su apariencia sobresaliente, parecía claramente un erudito frágil,
que no tenía experiencia ni conocimiento del camino profundo. Ambos hijos de Dios estaban quietos y tenían expresiones calmadas en sus caras y ojos. No existía la más mínima atmósfera tensa antes de una feroz batalla, pero había una diferencia en las razones por las que los dos estaban tan calmados. Uno estaba calmado por poseer una fuerza absoluta, y el otro lo estaba porque sabía que no tenía ninguna oportunidad de ganar. Yun-che ya estaba extremadamente sorprendido después de escuchar las palabras de Mu Bin-yun solo un momento antes. Al ver la expresión de Lu Len-chuan en ese momento, incluso se sintió choqueado en su corazón. Eran ambos parte de los 4 hijos de Dios de la región oriental, y Lu Len-chuan no debería tener una diferencia demasiado grande en su fuerza comparada con la de Yun Shilei, incluso si era el más débil entre ellos. Sin embargo, tenía la actitud de ser consciente de que ciertamente sería derrotado frente a Luo Changsheng, incluso antes de que comenzaran a pelear. ¿Qué tan fuerte era Luo Changsheng en ese momento? ¿Por qué Mu Bin-yun dijo que los rumores sobre él sonaban más como leyendas? Antes, no tenía interés en conocer la fuerza de los 4 hijos de Dios de la región oriental, pero ahora que su objetivo había cambiado, se habían convertido en 4 grandes montañas en su camino, que debía cruzar a cualquier costo. Sin embargo, aún no tenía idea de la verdadera fuerza de estos 4 hijos de Dios. Comiencen. Tan pronto como el honorable Ko Hui dio la orden, el escenario de dioses conferidos se volvió completamente silencioso. El arma de Luo Changsheng apareció en su mano después de un crujido de relámpagos. Era una espada larga y ancha, con relámpagos púrpura rodeándola. Espada santa del relámpago. Mu Bin-yun dijo en un tono bajo. No esperaba que Luo Changsheng hubiera cultivado realmente un arte profundo de atributo relámpago. Yun-che dijo. Sí y no. Las palabras enigmáticas de Mu Bin-yun sorprendieron a Yun-che. Hermano Len-chuan, por favor. Luo Changsheng extendió su otra mano hacia adelante. A diferencia del salvaje y dominante Luo Chang'an, Luo Changsheng era refinado y cortés. Aunque le estaba permitiendo a Lu Len-chuan hacer el primer movimiento, no había ni un ápice de arrogancia en su actitud. En cambio, sus palabras y expresión mostraban un profundo respeto, como el que se le daría a un hermano mayor. De acuerdo. Lu Len-chuan aceptó inmediatamente su propuesta. Dejó escapar un rugido bajo mientras una luz amarilla estallaba de su cuerpo. Cuando la luz amarilla se estabilizó, había tomado la forma de una barrera defensiva que giraba alrededor de su cuerpo. Ja. Lu Len-chuan rugió una vez más, mientras varios rayos de aura profunda amarilla danzaban en el aire como dragones nadando. Después de unos cuantos respiraciones, se unieron nuevamente para formar una segunda capa de la barrera defensiva. Sin embargo, durante todo este proceso, Luo Changsheng no lo interrumpió. En cambio, lo observaba con calma, o más exactamente, esperaba que lanzara su ataque con una sonrisa leve e indefinida en las comesuras de su boca. Ah. Mientras Lu Len-chuan rugía en voz alta por última vez, un grito impactante de dragón resonó en el cielo. Una tercera capa de la barrera defensiva se había formado alrededor de Lu Len-chuan. Pero esta barrera no tenía el mismo color tenue que las anteriores, sino que era una imagen brillante amarilla de un verdadero dragón que se movía en círculos a su alrededor. El grosor y la pesadez de su aura aumentaron repentinamente varias veces. Todas las personas podían incluso sentir el aura densa de un verdadero dragón. Esto es. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Yun-che. La barrera sagrada del dragón luminoso del clan Lu en el reino del cielo que envuelve, dijo Mu Bin-yun en un tono bajo de voz. Mu Bin-yun dijo en un tono bajo de voz. Ha heredado la sangre divina de un dragón verdadero primordial y cultiva una técnica profunda de atributo tierra. Por eso, tiene habilidades defensivas extremadamente poderosas, y su físico es tan fuerte como el acero profundo. Ahora que Lu Len-chuan también ha añadido la protección de la barrera sagrada del dragón luminoso a su cuerpo, tendrá una capacidad de defensa incomparable. Una vez que se formen todas las 3 barreras, normalmente permanecería invicto incluso enfrentándose a 2 oponentes del mismo nivel. Permitirle formar las 3 capas de la barrera sagrada del dragón luminoso en su presencia. Entre todos los candidatos a Dios conferido,
Solo Luo Changsheng tendría la fuerza y el coraje para hacer algo así. No está mal. En el área de asientos del este, el monarca dragón asintió ligeramente. Como el monarca de los dragones, naturalmente se interesó en Lu Lengchuan, quien era un heredero de la línea de sangre de un dragón verdadero primordial. A medida que se formaba completamente la triple capa de la barrera sagrada del dragón luminoso, el aura alrededor de Lu Lengchuan cambió por completo. Todo su cuerpo brillaba con un tono amarillo y, en particular, su piel reflejaba un lustre metálico como el bronce. Lu Lengchuan extendió las manos y sacó una lanza plateada de más de 3 metros de largo. Esta lanza se llamaba Rompiendo el Cielo, y dentro de ella estaba sellado el alma de un dragón verdadero. Era uno de los artefactos profundos del reino del cielo que envuelve, que había sido famoso por mucho tiempo en la región divina oriental. Hermano Luo, admito que no soy tu oponente. A pesar de que la triple capa de la barrera sagrada del dragón luminoso lo protegía, Lu Lengchuan mantenía la misma actitud de preparado para la derrota que antes, mientras hablaba con calma. Pero realmente quiero saber si el joven maestro Changsheng es tan poderoso como dicen las leyendas. 50 respiraciones de tiempo. Si el hermano Luo puede romper mi triple capa de barrera sagrada del dragón luminoso, en 50 respiraciones de tiempo, no tendré más remedio que admitir la derrota con verdadera admiración. Capítulo 1184. Joven maestro Changsheng. Las palabras de Lu Lengchuan provocaron un cambio intenso en la expresión de innumerables personas presentes en el escenario de Dios conferido. Todos en la región divina oriental reconocían que Luo Changsheng era mucho más fuerte que Lu Lengchuan. La edad de Lu Lengchuan era casi el doble de la de Luo Changsheng, por lo que no había duda de que Luo Changsheng lo superaba en talento y en tasa de crecimiento. Por lo tanto, no sería demasiado sorprendente para la gente si Luo Changsheng realmente pudiera derrotarlo en 50 respiraciones de tiempo. Sin embargo, el Lu Lengchuan que estaba frente a Luo Changsheng en ese momento tenía la protección de la triple capa de la barrera sagrada del dragón luminoso. Romper la triple capa de la barrera sagrada del dragón luminoso iba a ser absolutamente más difícil que derrotar a Lu Lengchuan él mismo. La barrera sagrada del dragón luminoso siempre había sido llamada la barrera sagrada invencible en la región divina oriental, por lo que era fácil imaginar lo poderosa que era. Está bien, Changsheng, por supuesto, hará todo lo posible. Luo Changsheng, sin embargo, soltó una leve risa en respuesta. ¿Excelente? Lu Lengchuan asintió ligeramente, mientras un destello repentino cruzaba por sus ojos. Prepárate para enfrentar mi lanza rompiendo el cielo. Lu Lengchuan saltó a una altura de más de 300 metros, después de lo cual se lanzó hacia abajo con la lanza por delante. Una tormenta tiránica de fuerza profunda se generó inmediatamente en la punta de la lanza y barrió el área de abajo. Era tan violenta como las olas furiosos de un océano, provocando gritos de sorpresa entre la gente en el área de la audiencia. Lu Lengchuan tenía un poder defensivo extremadamente fuerte, pero eso no significaba que su poder destructivo fuera débil e incompetente. La fuerza de este ataque de lanza era lo suficientemente poderosa como para hacer que todos los grandes reyes de reinos cambiaran sus expresiones. Y para causar una mirada de miedo en los rostros de innumerables jóvenes practicantes profundos. Los pupilas de Yun Che también se contrajeron visiblemente. Esta era la fuerza de Lu Lengchuan, quien se consideraba el más débil entre los 4 hijos de Dios de la región oriental. Luo Changsheng levantó ligeramente la cabeza, mientras el torbellino de energía profunda acercándose hacía que su ropa se agitara y ondeara. Fue cuando la lanza rompiendo el cielo estaba a menos de 100 metros de él que finalmente liberó su energía profunda, aunque solo por un instante. Un aura que no era feroz en absoluto, pero aún así anormalmente dominante, se elevó hacia el cielo y de repente ralentizó la velocidad del poder calamitoso que barría desde lo alto. Luego, Luo Changsheng se elevó hacia el cielo y balanceó su espada horizontalmente. Un relámpago brilló por un momento, y luego pareció como si el espacio hubiera sido cortado por su espada. La tormenta de energía generada por Lu Lengchuan fue completamente cortada en 2 mitades por ese destello de relámpago.
como un río que se divide en dos corrientes. Las mitades separadas pasaron por los lados de Luo Changsheng, sin siquiera rozar el borde de su ropa. Al instante siguiente, la velocidad de Luo Changsheng aumentó drásticamente mientras saltaba rápidamente hacia arriba. Hizo que su espada del rayo sagrado chocara directamente con la energía de la lanza, rompiendo el cielo, disminuyendo su poder. Un sonido enorme resonó como el de un trueno, sacudiendo el aire en el cielo, mientras la lanza rompiendo el cielo, era golpeada con fuerza hacia un lado, y Lu Lengquan era forzado a girar en el aire. Pero en ese momento, la figura de Luo Changsheng apareció de repente a su lado izquierdo, como un fantasma, y su espada del rayo sagrado apuñaló casualmente la barrera sagrada del dragón luminoso. A pesar de que acababa de balancear la espada de manera casual, liberó tal cantidad de relámpagos que oscurecieron el cielo y el sol. La barrera sagrada del dragón luminoso se hundió de repente, y la imagen del dragón volador se convulsionó inmediatamente mientras emitía un gemido de dolor. Lu Lengquan emitió un sonido ahogado. Cayó rápidamente, como si un meteorito hubiera explotado sobre él, y se estrelló pesadamente contra el escenario de Dios conferido. El cuerpo de Yun-che se sacudió de repente. Mu Bingyun estaba sentada a su lado e inmediatamente notó su movimiento. Lo lanzó una mirada de reojo, con una ligera expresión de preocupación en el rostro. Sabía que la pelea entre Lu Lengquan y Luo Changsheng iba a representar un gran golpe para Yun-che. Apenas habían intercambiado golpes por primera vez, y era evidente que Yun-che ya no podía mantener la calma. Los 4 hijos de Dios del reino oriental y candidatos a Dios conferido eran dos conceptos completamente diferentes. Los 4 jóvenes que recibieron el título de hijos de Dios representaban 4 leyendas entre la generación joven del reino divino oriental. El poder del ataque con lanza de Lu Lengquan era como un rayo que caía sobre el mundo, mientras que el ataque con espada de Luo Changsheng era ligero y lento, como si lo hiciera de manera casual. Pero el momento en que los dos se enfrentaron, fue Lu Lengquan el que se encontró en una posición desventajosa. Lu Lengquan se volteó rápidamente y estabilizó su postura. Con la barrera sagrada del dragón radiante protegiéndolo, no tenía ni la más mínima herida en su cuerpo, y la barrera sagrada del dragón radiante tampoco había sufrido daños. Volvió a flotar en el aire, y mientras miraba a Luo Changsheng, dijo con una leve sonrisa: Mejor usa toda tu fuerza. De lo contrario, incluso si eres muy fuerte, te resultará imposible romper mi barrera sagrada del dragón radiante en poco tiempo. La voz de Lu Lengquan se cortó de repente. Bajó la cabeza de golpe para mirar el lugar bajo sus pies. Una masa de relámpago púrpura profundo giraba allí. Estaba profundamente incrustada en la tercera capa de la barrera y aún no se había disipado. Las pupilas de Lu Lengquan se contrajeron como si fueran pinchadas por una aguja, y una expresión de incredulidad apareció en todo su rostro. Inhaló profundamente ante la escena ante sus ojos. Siguiendo un leve rugido de dragón, el relámpago que quedaba en la barrera se eliminó de alguna manera, y la tercera capa de la barrera se recuperó rápidamente a su estado original. Sin embargo, Lu Lengquan ya no sonreía, y su rostro tenía una expresión bastante rígida. Como se esperaba de la barrera sagrada del dragón radiante. Realmente merece su reputación. Luo Changsheng dejó escapar un suave suspiro. Definitivamente sería un poco difícil romper la defensa de hermano Lengquan en un corto periodo de tiempo solo con la espada del rayo sagrado. En ese caso, hermano Lengquan, te pido que tengas cuidado. Mientras hablaba con una voz tan suave como una brisa fresca, Luo Changsheng extendió lentamente los brazos. La espada del rayo sagrado en su mano izquierda brilló explosivamente, mientras que en su mano derecha apareció un hacha de batalla de más de 2 metros de largo. El hacha era completamente de color verde jade. En el momento en que apareció, un viento feroz barrió el escenario de Dios conferido, sin previo aviso, y el silbido que producía impactaba el entorno tanto como el rugido de dragón que sacudía el aire de Lu Lengquan. Hacha de batalla del viento divino. Espada del rayo sagrado, hacha de batalla del viento divino. Relámpagos atronadores brillaban a la izquierda, y una tormenta de viento soplaba a la derecha.
Luo Chansheng estaba de pie entre el viento y el relámpago, pareciendo el Hijo Divino del cielo. Al presenciar tal escena, las pupilas y los nervios de toda la gente presente se agitaron de manera incontrolable. ¿Él cultiva tanto artes profundas de atributo viento como de relámpago? Yun Che preguntó sorprendido. Mu Bingyu no dijo nada en respuesta. Lu Lengchuan retrocedió inconscientemente medio paso, mientras que todas las venas de su cuerpo se hincharon. Mantenía su cuerpo en un estado de extrema tensión durante unos cuantos respiraciones antes de finalmente relajar su cuerpo. Vamos. Lu Lengchuan exclamó con ligereza. Dio un paso adelante e instantáneamente se movió a través del espacio, apareciendo justo frente a Luo Chansheng. La lanza que rompe el cielo golpeó directamente al oponente, causando que el espacio se comprima de repente debido a su fuerza. El nombre que rompe el cielo significaba romper el cielo. Aunque no podía cortar realmente el cielo, definitivamente tenía suficiente poder para destruir incluso una montaña inconmensurablemente alta. El hacha de batalla del viento divino surgió del vacío y bloqueó firmemente la lanza que rompe el cielo. La lanza tenía una fuerza tal que parecía que iba a hacer colapsar el cielo. Pero en ese momento, su movimiento se detuvo completamente en el aire. El viento feroz generado por la enorme fuerza contenida en ella ahora había desaparecido sin dejar rastro. La expresión de Lu Lengchuan no cambió. Aprovechando el hecho de que no tenía que preocuparse por la fuerza remanente de la tormenta producida por el arma de su oponente, gracias a la barrera sagrada del dragón radiante, volteó su cuerpo al instante y volvió a golpear con la lanza que rompe el cielo. Lu Lengchuan atacó con la lanza 3 veces seguida, cada una más feroz que la anterior. Sin embargo, todos sus ataques fueron bloqueados por Luo Chansheng con una sola mano de manera extremadamente fluida. Cuando la lanza y el hacha chocaron por tercera vez, el cuerpo entero de Lu Lengchuan se sacudió intensamente y perdió el equilibrio inmediatamente. Luo Chansheng finalmente movió su mano izquierda, que había estado detrás de su espalda todo este tiempo, mientras que la espada del rayo sagrado, que llevaba finas rayas de relámpago, se lanzó hacia el pecho de Lu Lengchuan. Como si miles de pedazos de vidrio se hubieran hecho añicos junto a sus oídos, los espectadores con cultivos relativamente bajos se taparon los oídos por el dolor. La barrera sagrada del dragón radiante, frente a Lu Lengchuan, se hundió profundamente al ser golpeada por la espada del rayo sagrado. A pesar de que estaba protegido por las 3 capas de la barrera, Lu Lengchuan sintió claramente el dolor de su cuerpo siendo apuñalado. Muy alarmado en su corazón, agitó la lanza que rompe el cielo con fuerza y se retiró lo más lejos posible en un instante. Bajó la cabeza para observar la barrera alrededor de su pecho, que todavía estaba en un estado hundido. Había decenas de finas grietas rodeando la parte hundida y numerosos rayos de relámpago estaban causando estragos en su interior. Debido a esos rayos aparentemente diminutos, no solo su barrera era incapaz de recuperarse completamente a su estado normal, a pesar de que canalizaba rápidamente su energía profunda, sino que el daño se extendía poco a poco a las áreas intactas. Lu Lengchuan se sorprendió mucho al ver que sucedía algo así. Frente a él, Luo Chansheng ya había realizado su primer movimiento en esta batalla. Cruzó su espada y su hacha de batalla, generando inmediatamente una poderosa tormenta en el escenario de los dioses conferedidos. Yun Che frunció el ceño y apretó los dientes inconscientemente. Luo Chansheng no solo había cultivado artes profundas de atributos viento y relámpago, sino que podía mostrar sus poderes al mismo tiempo. Además, estaba usando 2 tipos completamente diferentes de armas al mismo tiempo. Ya fuera el uso simultáneo de viento y relámpago, o de espada y hacha, sus movimientos y la ejecución de las artes eran fluidos y naturales. Parecía como si todo formara parte de su cuerpo. Mientras la espada y el hacha se cruzaban, el viento y el relámpago producían sonidos juntos, dando una sensación agradable. El sonido producido por el viento del hacha de batalla y el relámpago de la espada podría ser agradable para el público. Pero para Lu Lengchuan era nada menos que una terrible pesadilla. Lu Lengchuan abandonó por completo cualquier intento de atacar y puso todo su esfuerzo en defenderse.
pero apenas logró resistir durante unos pocos segundos, cuando la lanza quebradora del cielo fue nuevamente golpeada con fuerza. Y el feroz viento generado por el hacha de batalla divina barrió sobre la barrera sagrada del dragón luminoso. Un enorme sonido similar al repique de una campana celestial resonó en el lugar, y la barrera sagrada del dragón luminoso se deformó de manera considerable al instante. Una grieta se extendió rápidamente por la barrera y cubrió la mayor parte de su área en poco tiempo. La imagen del dragón guardián emitió un largo y doloroso grito, y Lu Lengchuan también soltó un gemido ahogado mientras era lanzado lejos, muy lejos. Tropezó al aterrizar, pero antes de que pudiera estabilizarse, una tormenta destructora del mundo, con relámpagos deslumbrantes mezclados en ella, lo engulló sin piedad. A medida que el viento y el relámpago se fusionaban, se transformaban en innumerables rayos de relámpago y hojas de viento. Pasaron rozando la barrera sagrada del dragón luminoso y desaparecieron en silencio al chocar con la barrera en el borde del escenario de los dioses conferidos. Luo Changsheng, sin embargo, seguía de pie en su lugar, como si no se hubiera movido en absoluto. No había viento ni relámpago emanando de su hacha y su espada, y en su rostro de aspecto gentil había una leve sonrisa. Por otro lado, en el rostro de Lu Lengchuan apareció una expresión oscura e incierta. Exhaló un gran suspiro, y luego levantó nuevamente su lanza quebradora del cielo, pero solo había levantado el brazo a la mitad, cuando de repente oyó un suave ping. Tras un grito ahogado y desesperado de dragón, las innumerables grietas en la barrera estallaron de repente al mismo tiempo. Inmediatamente, la imagen del dragón se desintegró como una burbuja hecha pedazos, convirtiéndose en luz dorada que se dispersó por el cielo. ¿Qué? ¿Qué es esto? En la zona de asientos del reino Shrouding Sky, la mayoría de la gente se levantó de repente. Sus expresiones mostraban intensas fluctuaciones, como si hubieran visto algo absurdo. El brazo de Lu Lengchuan se congeló en su lugar. Su medio de defensa más fuerte había sido destrozado con facilidad por los rayos y las hojas de viento de Luo Changsheng. Aunque todavía había dos capas de barrera defensiva alrededor de su cuerpo, la tercera capa era la verdadera barrera sagrada del dragón luminoso. Su poder de protección era mucho superior a la combinación de las primeras y segundas capas. Sus pupilas se contrajeron ligeramente de miedo, y después de un largo tiempo, su brazo levantado bajó lentamente. La punta de la lanza quebradora del cielo golpeó firmemente el suelo, produciendo un sonido pesado de colisión. Suspiro. Después de soltar un suspiro profundo, Lu Lengchuan retiró las dos capas restantes de la barrera a su alrededor. Suspiró con emoción mientras miraba a Luo Changsheng. Cuando luché contigo por primera vez hace 4 años, sentí profundamente que tenías una fuerza impresionante. También era consciente de que la diferencia entre nuestras fuerzas solo crecería, pero no esperaba que hayas. La lanza quebradora del cielo desapareció de la mano de Lu Lengchuan mientras decía en un tono extremadamente extraño: Simplemente eres un monstruo. Ja, ja, ja. Luo Changsheng se rió. Gracias por el cumplido, hermano Lengchuan. Sin embargo, también debo agradecerte hoy por permitirme disfrutar de una batalla tan emocionante. Solo que ha pasado poco tiempo desde que empezamos, y parece que ya no tienes ganas de continuar. Lu Lengchuan soltó una risa, pero no dijo nada. Sabía muy bien que Luo Changsheng estaba describiendo su pelea como emocionante, solo para dar de cara. Estaba completamente seguro de que Luo Changsheng aún no había usado toda su fuerza. Se giró para mirar a Honorable Ko Hui y dijo con calma: Me rindo. En el escenario de los dioses conferidos, era extremadamente raro que los contendientes admitieran la derrota. Incluso si ocurría, Honorable Ko Hui solía preguntar al contendiente si realmente quería hacerlo. Pero al ver a Lu Lengchuan admitir la derrota con una actitud tan serena, no le dijo nada más. Asintió ligeramente y anunció inmediatamente el resultado. Lu Lengchuan admitió la derrota y, por lo tanto, ha caído en el grupo de perdedores. Participará en la cuarta ronda del grupo de perdedores mañana. Luo Changsheng ha ganado. Entrará en la tercera ronda del grupo de dioses conferidos pasado mañana.
Mientras los dos grandes hijos de Dios abandonaban el escenario, el área de asientos del público se volvió bulliciosa y se mantuvo así durante mucho tiempo. Yun-che siguió mirando fijamente a Lu Lengchuan y Luo Changsheng, con olas tormentosas surgiendo en su corazón. La fuerza de Lu Lengchuan ya era lo suficientemente poderosa como para sorprenderlo profundamente. La primera vez que lanzó el ataque con su lanza, Yun-che sintió una presión irresistible y se dio cuenta de que realmente merecía ser uno de los 4 hijos de Dios de la región oriental. Sin embargo, una persona tan poderosa como Lu Lengchuan sufrió una derrota total ante Luo Changsheng. Cuando Lu Lengchuan abandonaba el escenario de Dios conferido, su respiración se había vuelto agitada y su aura estaba ligeramente desordenada. Era evidente que, aunque la barrera sagrada del dragón reluciente era poderosa, consumía una cantidad extremadamente grande de fuerza profunda. También tuvo que agotar una cantidad considerable de fuerza profunda para intercambiar golpes con Luo Changsheng. En cambio, en el rostro de Luo Changsheng y en su respiración no había el menor cambio. Su tabura era como agua estancada sin ninguna ondulación. Entonces, este es Luo Changsheng. ¿Por qué hay una diferencia tan enorme en sus fuerzas si ambos forman parte de los mismos 4 hijos de Dios? Yun-che murmuró ausente. Ambos estaban claramente en el 10º nivel del reino espiritual divino, y además eran hijos de Dios de la región oriental, pero parecía que estaban en niveles completamente diferentes. Mu Binyun dirigió su mirada hacia él, y le dijo en un tono ligero. ¿Y si te digo que aún no has visto la fuerza completa de Luo Changsheng? Hun Silei y Sui Jingyue podrían obligarlo a usar toda su fuerza, pero para Lu Lengchuan eso es imposible. Yun-che. Luo Changsheng no solo cultiva artes profundas de atributos viento y relámpago, sino que también cultiva artes profundas de atributo tierra. En total, cultiva 3 tipos de artes profundas. Mu Binyun le reveló a Yun-che un hecho aterrador en voz baja. Al mismo tiempo, practica el camino de la espada, y su intención de espada, aura de espada, espada astral y formación de espada han alcanzado alturas impresionantes. Solo considerando sus logros en el camino de la espada, muchos creen que no perdería ante alguien tan experto como Hun Silei. Además, sus conocimientos en el campo de las formaciones profundas asombraron a innumerables reyes de reinos de las estrellas superiores hace años. Debe haber mejorado aún más ahora. Su poder mental también es extraordinariamente alto. ¿Es todo esto cierto? Yun-che casi no se atrevía a creer lo que oía. En la práctica del camino profundo, uno debe enfocarse únicamente en el método correcto de cultivo. Es un gran error ser demasiado ambicioso y tomar atajos para aumentar el cultivo. Incluso si un practicante profundo tiene un talento excepcional y podría cultivar varios tipos de fuerza profunda, normalmente elegiría solo uno. Supongamos que alguien fuerza la práctica de 2 o 3 tipos de fuerza profunda, pero al desplegar su poder, solo podría usar uno de ellos. Usar más de un tipo de fuerza profunda al mismo tiempo podría desequilibrar fácilmente su energía profunda y causar daños a su propio cuerpo. Pero, él es Luo Changsheng, una existencia monstruosa que podría no aparecer de nuevo ni en 100.000 años.